En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 9 de marzo de 2026. La agencia de colocación conocida como la PSOE suma nuevos enchufados. No sé si ustedes recuerdan el caso del novio de José Bono. Bueno, pues ahora tenemos que sumar el caso del marido de Iceta. Porque tal y como ha publicado El Español en exclusiva, Koldo García colocó al marido de Miquel Iceta, Ángel García Rosique, como piloto en la aerolínea Iberojet, filial de Aboris, Grupo Globalia. ¿Ya estamos todos? Sí, ya estamos todos. Fue en concreto en el año 2021, justo 2 meses después del rescate del gobierno a esta empresa. Ya es casualidad. Además, hay que recordar que en los consejos de ministros en los que se aprobaron ese rescate estuvo presente el marido, claro, Miquel Iceta, que no sé si ustedes se acuerdan, fue ministro de Política Territorial y Función Pública entre el 27 de enero de 2021 y el 10 de julio de 2021, pero que también, hasta noviembre de 2023, fue ministro de Cultura y Deporte. Ahora está colocado en la UNESCO. Miquel Iceta, pues su marido enchufado. Los WhatsApps a los que ha tenido acceso El Español, para que ustedes vean, son los siguientes. Ángel García Rosique es el marido de Iceta, que le decía a Koldo: buenos días, coleguita. No sé yo a Koldo si le haría gracia que le hablara así. Espero que tengáis buen fin de semana y podáis descansar. Yo, en cuanto sepa algo de aquella gente, te haré resumen. Mientras tanto, hoy me haré un arrocito a tu salud. Un beso. Imaginen ustedes Koldo recibiendo este mensaje. Vale, perfecto, disfruta, le dice Koldo, diciendo tampoco. Luego, Koldo le manda ¿a quién? A Víctor de Aldama, el que nadie conocía, que decía: no, este tipo, menuda inventada, ¿qué van? Pues, ¿quién? ¿Víctor qué? No nos suena. Bueno, pues le está mandando el contacto del marido de Iceta, diciéndole: llámale, por favor, hasta que ya se pone nervioso Koldo y le dice al Aldama: hostias, me acaba de llamar José Sábalos, que está hablando con Iceta. Por el amor de Dios, nadie le volvió a llamar desde que la llamaste tú. ¿Pero en serio queréis que me manden a la mierda? La verdad es que Koldo trabajar sí que trabajaba, mucho más que los ministros. Aldama le contestaba: es que no puedo hacer más. ¿Qué hago? Si mira cómo están, coño. Es que también tienen que entender que no es fácil colocar a alguien y este chaval no entiende una mierda, la verdad. Mañana o pasado veré al otro, se lo vuelvo a decir. Luego, después de eso, este chorreo de mensajes, que se pone nervioso el marido de Iceta diciéndole: hola, coleguita, otra vez. ¿Sabes si será hoy? Y el otro le responde: sí, cabronazo. Buenos días, coleguita, sin noticias. A los 2 días: oye, no me llamaron, ¿qué hacemos? Espera un poco, por favor, le decía Koldo, diciéndolo encima con exigencias. Te van a enchufar y encima pues te pones pesado. Vale, ya me contarás. Yo ahora voy a buscar a Miquel, que está acabando de desayunar, y me lo llevo de paseo un rato. Me que menos que invitarle a un paseo. Koldo, yo no sé si al final lo que están haciendo es marear para no hacer nada. Yo pienso que te equivocas. Y Koldo, que conoce la mafia mejor que nadie, tenía razón, pero entiendo tu preocupación y enfado. No, pero no es por ti, solamente que ellos dicen vale, pero nada se mueve, y yo algo preocupado sí ando. El que está enfadado es el otro. A los 2 días: pues nada, hoy tampoco. Al día siguiente: hoy tampoco nada, coleguita. Bueno, la verdad es que la paciencia de Koldo es infinita. Los verás hoy. Voy a estar con Barceló, luego te llamo. Lo conseguí. Te van a llamar para los cursos y entras después. Pero los cursos ya, te lo cuento mañana. Bueno, pues este tipo acabó efectivamente enchufado por una empresa que acaba de ser rescatada por el gobierno, que en realidad fue rescatada por los españoles. Es decir, con nuestro dinero, gracias a ese favorcito, pues el marido de Iceta, venga, va, piloto. Y encima pesado, que lo peor que se puede ser en esta vida es pesado. Y si te van a enchufar y encima eres tan pesado. Bueno, pues Koldo, el que tampoco pintaba mucho en el gobierno, Ábalos, esa persona de la que usted me habla, y Víctor de Aldama, que nadie sabía quién era, colocaron al marido de Iceta, que ahora Iceta está en la UNESCO. ¿Todo con qué? Con nuestro dinero. Pero son los patriotas. No lo olviden. Pero es que hay más todavía. Porque si esto
que tiene su gravedad, sin duda, que se utilice el gobierno, utilice el dinero del contribuyente para luego hacer favorcitos personales a los que por aquel entonces eran ministros. Pero hombre, yo creo que esto en un país sensato no es el caso. Este país se ha vuelto loco. El gobierno ya estaría fuera del poder. Pero esto es como una más. Que estos casos se dan, y mucho. Pero hay algo todavía más grave. Y es que la justicia, cuando va a investigar, afortunadamente el caso de Europa se está investigando, desaparezca lo que se tiene que investigar. Esto es lo que publicaba hoy OK Diario, una conversación que Koldo, en vez de preparar su defensa, que creo que veía que muchas posibilidades no tenía, dijo: ven aquí, Inda, vamos a grabar 200 horas de entrevista y yo te lo voy a contar todo. Y también, si quiere hablar Koldo, que espabile, tanto él como Ábalos. Especialmente Ábalos. No sabemos a qué espera. Más que nada si no quieren morir en prisión, aunque bueno, quizá pues esta sea la idea. Bueno, pues Koldo contaba que pillaron a un diputado de la PSOE en una fiesta con cocaína y que Sánchez dijo: no, esto hay que taparlo. Lo escuchamos. En época de pandemia. Exactamente. Pues hubo una pequeña fiesta a la cual, pues bueno, creo que se subió de tono y se desmadró un poco, hasta el punto de que tuvo que intervenir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y era una fiesta en la que hallaron cocaína. Sí. Y se tuvo que pedir a ver si por favor podían, bueno, pues suavizar. Y estaba el señor Sicilia y más gente. Sí. ¿Qué más gente? Eso sí que no. Yo sé que estaba el señor Sicilia, eso sí lo sé. ¿Y qué se hizo con ese atestado? No sé. Creo que no existe. ¿Cómo que no existe? Pues al parecer no existe. Dirán algunos: ¿y este quién es? Pues este era un diputado de la PSOE que, eso sí, no repitió en las listas. Claro, a don José Luis le dijeron: venga, va, te metemos en las listas, pero esto de ser ministro ya no, porque ya empieza a salpicarnos el asunto. Y con este, pues hombre, tiene sentido que la PSOE le dijera que no, que además es agente de la Policía Nacional. Este tipo es agente de la Policía Nacional. Hablamos y mucho de la cloaca policial que tiene montada la PSOE en torno a la Policía Nacional. También lo han intentado con la Guardia Civil, sobre todo los altos mandos. Afortunadamente, de momento, no lo han conseguido. Pero un pelo, ¿eh? El caso de la Policía Nacional, ya le hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, de Segundo Martínez, el caso de la UDEF con Zapatero, etcétera, etcétera. Bueno, pues la gran pregunta es: ¿quién ordenó a Koldo, que ya les digo, trabajaba el que más que todo el Consejo de Ministros, que ese atestado desapareciese? El presidente del gobierno. Se eliminó el atestado. Al parecer desapareció. Desapareció. Sí. Nunca más se supo. Nunca más se supo. ¿Y eso quién lo hizo? Pues hombre, yo gestioné y pedí a ver si por favor pues podíamos dejar aquello un poco calmado. ¿Y quién se lo pidió? Bueno, pues ahí me lo solicitó gente del gobierno. ¿El presidente? Más o menos podríamos decir, aunque en esta ocasión, y digo en esta ocasión, yo sé que directamente a mí no me lo dijo. ¿Pero la orden venía de Pedro Sánchez? Según me dijeron, sí. Pues Koldo, que se dedicaba a la mafia, pues ordenó y Koldo ejecutaba. Esto lo conocemos hoy. Claro, la pregunta es: ¿cuántas cosas nos quedan por conocer? Pero además, en este supuesto, estamos en un escándalo todavía mayúsculo. O sea, ¿en qué país vivimos que el gobierno se dedica a tapar las ilegalidades de un diputado? Que mientras estaban ustedes encerrados en casa, el delirio covidiano se adueñaba de la sociedad. Suicidios, depresiones, quiebras empresariales, estos tíos de fiestas ilegales con cocaína, y váyase usted a saber qué más, teniendo en cuenta el historial de la PSOE. Pero en fin, es fácil adivinarlo.
pero que el gobierno diga, no, no, esto me lo tapas, ¿eh? Y se tapa. Eso sí, no repiten listas y luego se va a su puesto de trabajo como agente de la Policía Nacional, por cierto, relacionado con el Constitucional. De Conde Pumpido, no hay que olvidarlo. Esto es lo que nos gobierna. Y también lo que nos gobernó. Claro, porque hablamos de Sánchez, el uno, el puto amo venido a menos, pero el uno de verdad es José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora conectaremos con David Alandete porque hay una información desde Estados Unidos, el Tesoro empieza a mirar el rescate de Plus Ultra. Me he dicho, coño, pero ¿cómo que aquí Plus Ultra, Zapatero, otra vez de nuevo el dinero del contribuyente? Bueno, pues este tipo reaparecía, saben que hay elecciones en Castilla y León, el domingo haremos un especial aquí en B1, pues reaparecía para sacar pecho sobre la posición de Pedro Sánchez en relación a Irán y sobre todo para hacernos creer, que todavía es triste, pero en 2026 muchos se lo comen, que el atentado del 11M fue por culpa de participar en esa guerra. Y ahora dicen que comparezca, pero si ya pidió la comparecencia del Parlamento y Aznar tardó 9 meses con la guerra de Irak. Y ahora dicen, hombre, están recordando mucho la guerra de Irak, yo sé algo de eso. Dicen, se compromete nuestra seguridad porque el presidente Sánchez no apoye la guerra en Irak. Y yo pensaba para mí, sí, fijaros cómo se defendió nuestra seguridad cuando apoyó a Aznar la guerra de Irak y lo que nos pasó. Pues diferentes falacias. Primero, el atentado del 11M, que hay que ser bobo para creerse. La versión oficial, que no hay por dónde cogerla, salvo que pues alguien se crea que de verdad esto fue un morito que estaba ahí vendiendo tarjetas prepago y luego uno que malvivía a traficar hachís fueron capaces de montar ese gran atentado que, por cierto, cambió la historia de España. No hay que olvidarlo. Pero está la gran falacia. De nuevo volvemos a lo mismo. La guerra de Irak es que España no participó en la guerra. Claro, el PP pues, se comió esto, igual que se ha comido lo de M. Rajoy, que tampoco es cierto. Que eso apareció después en las anotaciones. Y a día de hoy mucha gente se lo sigue creyendo. A Rajoy se le puede criticar por muchas cosas. Ahora justamente por eso no. España lo que participó fue en esa posguerra en la que participaron hasta 49 países. Les leo algunos de los nombres. Más que nada, para si hay alguno que todavía se cree esta milonga, tenga en cuenta que si fuese cierto, pues hubiésemos visto atentados en Albania, por ejemplo, en Azerbaiyán, en Bulgaria, en Dinamarca, en El Salvador, en Estonia, en Filipinas, en Georgia, en Hungría, en Italia, en Japón, en Kazajistán, en Letonia, en Lituania, en Mongolia, en Países Bajos, Portugal, y así una larga lista hasta 49 países. Zapatero de lo que sí que sabe es del crimen. En eso sin duda es un especialista. Llegó cabalgando sobre las víctimas de ese terrible atentado al poder y una vez perdió el poder se fue a buscar otras víctimas, en este caso a Venezuela. Y con el dinero manchado de las víctimas de la terrible dictadura socialista venezolana, de una fortuna que nadie sabe explicar. Su gran amiguito, que estaba ahí metido, Julio Martínez, en el rescate de Plus Ultra, este dice que le facturó €500,000, medio millón, que se dice pronto, por consultoría. Ven aquí, consúltame cosas. Me enchufas a las niñas y las niñas también. De eso sí que sabe Zapatero, del crimen. Ojalá él y las niñas acaben en Guantánamo. Pero vamos con David Alandete, porque como digo, la información que se publica hoy, sin duda que es muy relevante. Saludamos ya a David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Pues notición bomba, porque Estados Unidos no se anda con chiquitas, y lo sabemos bien, y es que el Tesoro de Estados Unidos vincula una transferencia de Plus Ultra con una gran red de corrupción venezolana. Sí, realmente lo que sucede es que la Unidad de Delitos Económicos del Departamento del Tesoro, que depende del presidente directamente, ha identificado una transferencia de €500,000 efectuada por Plus Ultra a un banco y este banco suizo está siendo investigado y ha sido identificado como una máquina de lavar dinero del chavismo. Es decir, €500,000 de Plus Ultra, por cierto, cuando el rescate, ya en el 21, el rescate del gobierno español, mueve, al menos en una ocasión, esas cantidades de dinero a un banco que además pagaba
a testaferros, comisionistas y demás del chavismo en el mundo, ¿no? Para extraer el dinero de Venezuela, el dinero negro, el dinero robado a todos los venezolanos. Y también muy interesante, se cita en ese mismo documento a Alex Saab como beneficiario de esos pagos de ese banco. Y Alex Saab, el testaferro de Maduro, extraditado desde Cabo Verde, donde paraba en una escala desde Irán hacia Venezuela, llevado a Estados Unidos, indultado, nunca se sabrá exactamente por qué ni bajo qué condiciones, por Joe Biden en el 23, y ahora ha sido ministro hasta hace nada, hasta que Trump, como publicamos también en ABC, ha pedido su cabeza y me consta que está a punto de volver a ser extraditado, a pesar de que la Constitución venezolana no permite la extradición, pero hasta eso es capaz de saltarse Delcy, o como la apodan los venezolanos en el exilio, Delcia, para contentar a Trump, ¿no? Sí, bueno, de hecho, claro, se quedaba mucha gente con el titular, ¿no? De Donald Trump respalda al gobierno de Delcy Rodríguez. Bueno, a ver, o sea, Delcy está haciendo todo lo que le dice Trump. Y Hay lo que mucha tú comentabas, hipocresía. que... Yo estuve en Miami este fin de semana y vi a Trump hablar de Delcy y desde luego hay mucha impostura. Y él mismo lo dijo, yo lo vi en la sala cuando lo dijo. Dice, sí, Delcy Rodríguez está haciendo un trabajo. Y dice, bueno, está haciendo un trabajo porque hace todo lo que yo le digo. Si no hiciera todo lo que yo le digo, no estaría haciendo un buen trabajo. Es así de sencillo. Perrito faldero, es lo que es. Ujú. Sí, de hecho, comentabas el nombre de Alex Saab, que los que están puestos en el tema saben quién es, ¿no? El considerado el testaferro de Maduro durante muchísimos años, que de nuevo está siendo investigado por la Fiscalía estadounidense. Sí, lo que hemos publicado es que está siendo investigado en Miami. O sea, hay varias investigaciones. Biden, en un ejercicio de, no sé exactamente cómo definirlo, pero mira, voy a decir cómo lo pienso, de verdadera estupidez política, le indultó a cambio de que Maduro convocara elecciones libres, las del 24, las que robó. Entonces, bueno, se ha ido Biden, se han ido los demócratas, ha llegado Trump y ha solicitado la extradición de 9 personas que están bajo investigación criminal en Estados Unidos. Y uno de ellos es Saab. Saab por otras cosas. Otra de las que está investigada y aún no imputada es Delcy Rodríguez. Mm. Lo que pasa que en este momento a la Fiscalía no le interesa que se hable de eso, lo publicó la agencia Reuters y el fiscal general adjunto estalló diciendo que era mentira, pero era verdad, ¿no? Pero bueno, sí, ahora a Trump no le interesa que se toque, pero a Alex Saab sí que se lo va a llevar. Pero realmente este documento que publicamos en ABC revela apunta toda esa trama, ¿no? La trama de lavar dinero venezolano, inmiscuye ahí a Plus Ultra, esta aerolínea que pide el rescate, y además revela otras cosas muy interesantes, ¿no? Como el hecho de que se utilizara un banco en Suiza que está siendo investigado para cosas que también tienen que ver con el lavado de dinero de Rusia y de Irán, ¿no? Es que ahí ha confluido todo, ¿no? Bueno, Suiza ya se sabe tradicionalmente para qué sirven los bancos en Suiza, ¿no? Ujú. Sí, porque además es que, claro, esto de Plus Ultra encaja en la investigación que se está llevando a cabo aquí en España, las últimas informaciones que hemos conocido. Y claro, pensar que Plus Ultra está muy ligado al régimen chavista, que Estados Unidos se meta, hombre, yo si fuese Zapatero estaría un poco nervioso, la verdad. Claro, es que una vez se toca a Estados Unidos, como tú muy bien decías, se toca ya al sistema financiero internacional, en realidad. ¿Y qué pasa? Plus Ultra está identificada por Estados Unidos en un banco que está siendo bloqueado, está a punto de ser bloqueado por el sistema de delitos fiscales de Estados Unidos, y se identifica tan claramente este movimiento de dinero con nombres y apellidos, incluso se habla de comisionistas. Es un documento de varias páginas que se facilita a todo el gobierno federal y que obra en manos de la Fiscalía también y de la inteligencia, ¿no? Por lo tanto, esto apunta a que sí. Y además mañana, te lo puedo avanzar ya, Jano, porque somos amigos, pero mañana en ABC vamos a avanzar otras cosas que tocan a Estados Unidos de Plus Ultra. Es decir, no acaba con esto. Hay también una parte de triangulación de todo Caracas-Madrid de Estados Unidos que es bastante llamativa mañana. Pues estaremos atentos, David, a esa información, que te pueden seguir en X, que es donde de hecho has publicado el documento. Enhorabuena por la exclusiva, que está en ABC y también aquí el Informe Alandete. Estás en todas partes. Donde me reciben, voy. Donde me invitan. Aquí ya sabes que siempre es bienvenido y desde luego te felicitamos, ya en privado, pero también en público, por esa gran labor que estás haciendo y esta exclusiva que sin duda es muy relevante. Muchas gracias. Fuerte abrazo, David. Hasta luego. Pues esta es la información que rodea, todavía más si cabe, a un Zapatero que estaba de mítines, como hemos podido ver. Zapatero y las niñas. A punto de caer. ¡Comenzamos!
Antes de ir con las noticias, vamos con el parte de guerra con nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Pues aquí me tienes para comentar con nuestros espectadores lo que ha ocurrido este fin de semana. Sí, de forma presencial. Cosa forma que presencial. agradecemos para que no pase lo que ha pasado últimamente. Eso es, para que Héctor no pueda boicotearla diciendo que mi conexión de internet es defectuosa y ese tipo de cosas. Sí, efectivamente. Esto toda la culpa es de Héctor Menta. Eso es. Vamos a ver, porque hay dos temas fundamentales tenemos hoy. Tenemos por un lado que ya hay, digamos, sustituto, que es el hijo del anterior ayatolá, y luego también la cuestión de Turquía, de nuevo. O sea que por donde quieras empezamos. Pues bueno, en el caso del hijo de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, que parece haber sido nombrado nuevo líder supremo, sería el tercero de la República Islámica, es algo que ya se había rumoreado desde hacía días, que este Consejo de Sabios había considerado la figura de Mojtaba como el nuevo sucesor, pese a que al comenzar esta operación militar, esta guerra, se había dicho que el propio Mojtaba estaba muerto. No es el caso, todo apunta que no es el caso, y que ha sido elegido como sucesor de su padre, lo que no deja de ser problemático por varios aspectos. Primero, porque la idea es elegir a un ayatolá de larga trayectoria en el ámbito teológico, que no es el caso de Mojtaba Khamenei, a quien tuvieron que nombrar ayatolá precipitadamente hace 3-4 años para que cumpliera en caso de que fuera a ser el sucesor de su padre. Porque a la larga Mojtaba destacó en su juventud en la guerra de Irán e Irak, Irán contra Irak, pero no en el ámbito teológico. Y luego el agravante de ser el hijo de su padre, en una república que no aspira a ser una monarquía hereditaria, y en la que, sin embargo, lo que estamos viendo es que, por la voluntad del fallecido Ali Khamenei, al final va a ser su hijo el que llega al poder. Pero lo más curioso está en que no lo hemos visto. Desde que se rumoreó que él podía ser el sucesor de su padre, desde que se anunció que el Consejo de Sabios, de expertos, le había decidido que fuera él el nuevo líder supremo, no ha aparecido en los medios. Es cierto que tradicionalmente había sido un hombre bastante discreto, tenemos muy pocas imágenes públicas de él, pero una cosa es ser discreto y otra es no dar la cara en un momento tan grave como el que está viviendo la República Islámica. De modo que incluso podemos llegar a plantearnos si está vivo, si está en condiciones, a lo mejor en aquel ataque en el que supuestamente había fallecido, lo que ocurre es que quedó herido o mal herido, o si sencillamente la República Islámica toma conciencia de la necesidad de presentar un liderazgo aparentemente fuerte, y en estos momentos un referente como el hijo del desaparecido líder supremo podría ser ese punto de reunión de las diferentes facciones en las que se está moviendo ahora este destrozado régimen político de los iraníes. Con lo cual, como ves, Jano, siempre sabemos que quien primero está derrotado en cualquier guerra es la verdad, e incluso en algo que parece tan evidente como que han elegido al nuevo líder supremo No lo de Irán, sabemos. ni siquiera podemos asegurar a ciencia cierta que esté vivo, que de estar vivo esté en condiciones y que de estar en condiciones sea realmente el líder supremo. Sí, porque se publicaba sobre todo en medios británicos que estaba herido, pero claro, aquí tenemos la cautela de si no estamos seguros lo decimos, luego hay que ver a cada uno. No, que lo he leído en X, hombre, ya, pero es que eso... Sí, o sea, sí, pues te puedes leer muchas cosas, claro. O sea, ya digo, pero... el principal problema está en que no haya hecho ninguna aparición pública, que probablemente sería lo más necesario en un momento como este. Decir, señores, aquí estoy a la cabeza del país, vamos todos juntos a combatir contra los satanes. Sí, que además también tendría sentido un poco, digamos, un nombramiento en el sentido que el hijo del recién aniquilado ayatolá, pues difícilmente llegue a un acuerdo, digamos, con Estados Unidos o con Israel. Pero bueno, esto no lo sabemos. Pero fíjate que ahí entramos en la siguiente variante en la que estamos en el conflicto. Bien, a la larga, ¿hacia dónde están llevando el conflicto Israel y Estados Unidos? Israel tiene muy claro que lo que pretende es debilitar al máximo al régimen. Debilitarlo al máximo a nivel militar, a nivel económico, a nivel político. Si consigue el cambio de régimen, perfecto. Si no lo consigue, al menos la garantía de que ese debilitamiento militar acaba con el riesgo de algún ataque de Irán, sobre todo un ataque nuclear de Irán hacia Israel, a medio plazo. Bien. Por el contrario, Estados Unidos parece que le sigue el paso a Israel y que Donald Trump no tiene muy claro en qué momento poner el punto final, y es posible que vaya a poner ese punto final en algún momento de ese debilitamiento. Con lo cual, que sea el sucesor como líder supremo Mojtaba, el hijo de Ali Khamenei,
tampoco importa en los objetivos que buscan Israel y Estados Unidos. Estoy debilitando el régimen. Obviamente, si el debilitamiento político llegara a tal punto que los iraníes quisieran acabar con el régimen, que sea Mojtaba o no lo sea, tampoco es que va a cambiar mucho la situación. Con lo cual, al final, Jano, lo que estamos viendo aquí es que posiblemente si lo han elegido a él es porque en este momento han dicho vamos a buscar una cara que los iraníes reconozcan. O sea, tampoco vamos... Porque a lo mejor hay un ayatolá con un conocimiento teológico chiísta espectacular, pero que le presentan mañana en televisión y todos los iraníes dirían, ¿este quién es? O sea, que a lo mejor dentro de la óptica de la revolución islámica fuera más oportuno, pero dadas las condiciones en las que está viviendo Irán hoy, no parece que sea un personaje así el que pueda ser elegido. Luego otra noticia es las defensas de la OTAN, con la colaboración de España, derriban un misil iraní que entró en el espacio aéreo turco, el segundo. Pues bueno, aquí el debate es, porque es un debate, o sea, ¿por qué los iraníes están molestándose en atacar a sus vecinos? E incluso... Llamó la atención a Azerbaiyán muchísimo. Por ejemplo, pero bueno, si ha disparado sobre Bahrein, si fue sobre uno de los plantas petrolíferas, si fue sobre una desalinizadora, o sea, ¿dónde está atacando Irán? Si el resultado de estos ataques se debe por errores, por esa anarquía que se está viviendo dentro del régimen iraní. Podemos jugar a pensar que a lo mejor ha lanzado sobre Turquía tratando de evaluar hasta qué punto el sistema de defensa de la OTAN funciona o no funciona. O sea, ya podemos empezar a hacer todas las cábalas que podamos imaginarnos y estoy seguro que encontraremos quien apoye cada una de ellas. Lo curioso está en que en el momento que Irán lanza misiles sobre Turquía puede tener el riesgo del que Turquía responda. Igual que tenía el riesgo de que respondieran los Emiratos Árabes o Qatar o Bahrein o Arabia Saudí. Hay una cuestión desde el punto de vista militar que en el último debate que organizó Carlos Padilla, que tuvo como invitado al almirante Garat, el almirante Garat contaba algo muy interesante y es que en este tipo de operaciones militares donde tienes que combinar a muchos ejércitos, en muchas ocasiones te interesa combinar a pocos ejércitos para que la comunicación sea fluida entre los que están combatiendo. Entonces, la comunicación es perfectamente fluida entre Estados Unidos e Israel, pero a lo mejor a Estados Unidos no le apetece que se pongan en vuelo aviones saudíes o emiratíes o kuwaitíes por esa falta de comunicación fluida. Y quizás Irán juega sobre esa baza y se dice, bueno, como ellos no van a responder, pues puedo seguir incomodándoles y buscando, que es la teoría que yo defiendo, buscando una reacción social por parte de los habitantes de estos países de decir, claro, los iraníes nos están atacando porque los malvados, Estados Unidos e Israel, los están atacando a ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer, gobiernos de Turquía o de los países árabes, quiten su apoyo a Estados Unidos e Israel, porque al final quienes vamos a pagar las consecuencias somos los ciudadanos de estos países. El problema de esta teoría es que la capacidad que tienen las sociedades de estos países de influir sobre sus gobiernos es realmente muy, muy limitada. De hecho, esa es la paradoja. Muchos, digamos, la población muy contraria al Estado de Israel, no tanto así los gobernantes. Jordania es el ejemplo perfecto. Eso es, pero incluso cuestiones como la primavera árabe, que en Bahrein tuvo un montón de protestas que no condujeron a ningún sitio, aparte de a la represión violenta de los que protestaban. Entonces, no son sociedades donde la voz del pueblo que se hace escuchar llegue a los oídos de los gobernantes y cambie. Con lo cual, ojo, que podemos también entrar en la teoría de si es fuego amigo, nos estamos disparando nosotros mismos para llenar los noticieros. Una vez más, estamos en guerra. Por tanto, la posibilidad de que nos estén mintiendo es muy elevada. Sí. Y para acabar, Macron anuncia una misión, está abonada la tesis sanchista, de esto no es guerra, defensiva, para reabrir el estrecho de Hormuz. Lo ha anunciado hace unas horas. Bueno, pero en el caso de Macron es muy simpático porque es lo mismo que estaba haciendo enviando el portaaviones Charles de Gaulle al Mediterráneo Oriental. O sea, lo que Macron está buscando es protagonismo. Y entonces es absolutamente fascinante que vaya a mandar una misión para abrir el estrecho de Hormuz. Él, claro, póngase en la piel de esa misión. Pues claro, por muy cerca que estén los barcos que pueda tener Francia, hasta que lleguen al Golfo Pérsico y al estrecho de Hormuz van a pasar unos cuantos días, si no son unas cuantas semanas. Por el camino tenemos todo el conjunto de flota en torno al portaaviones Lincoln de Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos tiene fuerzas de sobra para mantener abierto el estrecho de Hormuz. De modo que lo que Macron hace son declaraciones altisonantes muy bien traídas, porque claro, en un momento en el que hay ciertas dudas, entonces Pedro Sánchez declara que no a la guerra y Starmer es sí pero no,
Pues Macron abiertamente dice, yo voy a mandar mi mejor portaaviones a Chipre para proteger los intereses del mundo entero en Mediterráneo Oriental. Yo voy a mandar mis buques al estrecho de Hormuz para apoyar en la apertura del estrecho. Al final, lo que Macron hace es, frente a jugadas como las de Pedro Sánchez más arriesgadas de oponerse a Trump, es con el discurso buenista de no a la guerra, esto no debería ser así, deberíamos, pero por si acaso yo, querido Trump, yo te envío mis barcos, que de todas maneras cuando lleguen ya se habrá acabado todo, así que tampoco, o sea, son unos gestos tan de cara a la galería. Bueno, la Europa en la que estamos es muy eso, política de gestos, ¿no? Pero claro, es muy simpático porque Pedro Sánchez hace gestos también de cara a la galería, de cara a una parte mínima de su electorado y acaba de recuperar 2,5 votos en Castilla y León, ¿vale? Macron hace exactamente la misma jugada, pero a lo mejor desde el punto de vista de los intereses nacionales de España y de Francia, el gesto a la galería de Macron le vale más a Francia que el gesto a la galería de Pedro Sánchez para España. Sí, eso no es difícil, no es difícil. Para que veas, yo sé que soy afrancesado y tú lo sabes. Sí, muy afrancesado, muy Pero afrancesado. en este caso a lo mejor hasta tengo razón. Y para acabar, tu querido libro, Renacimiento de Alberto Garín, porque claro, la actualidad a veces conviene darse un respiro. Si yo quiero alejarme un poco de este mundo en el que vivimos de locos, pues aquí tienen el libro de Renacimiento de Alberto Garín, que es una auténtica joya, la verdad. Hombre, es mío, yo lo he escrito, pero no lo puedo negar. La gente que ha empezado a leerlo pensó que se iba a encontrar un libro aburrido, una nueva guía de teléfonos de artistas y obras de arte, y no es así. Es un libro realmente muy entretenido. Sí. Y ya digo, no es por lo que haya escrito yo. Me estaría feo que dijeran, no, la verdad que no merece la pena. No, está muy bien. Así que dejamos el enlace en la descripción para el que no lo tenga. Y viene bien alejarse de este mundo de vez en cuando. Así que nada, mil gracias, maestro. Mañana a ver qué parte nos traes. Mañana a ver qué podemos contar. Nos vamos, ahora sí, a las noticias del día. Recibimos ya a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanán? Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí, a ver si ZP y las niñas acaban en Guantánamo. Madre mía, se va ampliando en la búsqueda con el tema de Zapatero. Sí, Ya, si Estados Unidos está ahí metiéndose en el asunto a través del Departamento del Tesoro y demás, cuando he leído la noticia esta mañana he dicho, esto ya empieza a ponerse serio. Sí, Muy muy serio. Ahora, que como está en campaña, Castilla y León estaría bien que en mitad del meeting lo detuviese. ¿Te imaginas? Sí, sería fascinante. Bueno, si ha pasado en otros países, ¿por qué no puede ocurrir aquí? Hay tantas cosas que no pasan aquí. Nos pasan muchas cosas, pero buenas, pues últimamente pocas. Pocas, por desgracia. Bueno, estamos con el maestro Garín, que nos ha dado el parte de guerra. Von der Leyen, que ahora, que esto no... Yo creo que no, le han dado, hablando de queda. Estados Unidos, le han dado un toquecito de atención como diciendo, oye, que si empiezas aquí a criticarnos sin parar, igual la OTAN te la pagas tú. Claro, si es que al final todo se resume en eso. Vale, ¿va usted a invertir el 10% del Claro, PIB en defensa? fantástico. No, ¿verdad? Pues ya está. ¿No quieres estar en la Está. OTAN? Muy bien, pues Claro. tienes que ser soberano de otra manera, ¿no? Eso es. No Sí, sí. dependiendo casi al completo de Aquí en lo exclusiva de queremos Estados todo. Unidos. Que nos defiendan, que pongan los muertos, que lo paguen y nosotros insultar. Hombre, quizá no es un buen plan. Claro, No es un igual buen tomar plan. por tontos en Estados Unidos a Trump, pues no. No. Con Biden, Creo que no se enteraba de nada, yo creo Pues que no bueno, sabía ni que era presidente todavía, ya en los últimos todavía. años. Pues diría, ¿qué dicen esto? ¿Yo dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Pero Trump no, de Con- momento. Con lo tranquilito y calentito que estaría en casa, ¿no? Y Con una sopa le tenía que tener la mujer, que encima hacía campaña por él. Digo, pero qué mala mujer, ¿eh? No debería quererle mucho, entonces. No, hombre, está para sofá, manta y sopa. Pero bueno, vamos con von der Leyen. Sí, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aseverado este lunes que no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní y ha advertido de las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos e Israel y la respuesta de Teherán. Es lo que ha dicho a los embajadores europeos en todo el mundo. Incluso les ha pedido que consideren que el panorama de un mundo basado en reglas ya no existe. A día de hoy no ha criticado esta intervención y ha rechazado al mismo tiempo que la Unión Europea pueda quedar al margen de un conflicto que afecta directamente a sus intereses. Esto ha levantado críticas en algunos sectores, como podrán imaginarse, y dicen que ha podido excederse en sus funciones como presidenta. Pero esto era lo que señalaba von der Leyen. There should be no tears shed for the Iranian regime. This regime has inflicted death and imposed repression on its own people. They slaughtered 17,000 young people. And this regime has caused devastation and destabilization across the region.
through its proxies armed with missiles and drones. Pues esto es lo que ha señalado von der Leyen. Jano, no sé qué te parece. A mí es que von der Leyen, que esto nos pilla, este cambio que estamos viendo en el mundo, con tipejas como von der Leyen. Von der Personaje Pony, ¿no? siniestro donde los haya. Poco nos pasa en realidad. Bueno, nos vamos con encuestas que comentábamos la semana pasada. Oye, ¿qué pocas encuestas se están publicando en relación a las elecciones de Castilla y León? Nos han escuchado, al parecer. Todas de golpe hoy. Había 27.000 encuestas. Han salido unas cuantas, sí. Vamos a repasar algunas de ellas. Vamos a empezar con la que publica este lunes Sigma 2 para el diario El Mundo. El Partido Popular crece, vamos a verlo en pantalla, mientras Vox acaricia ya el 20% en intención de voto y el PSOE se estancaría en esa comunidad. Los populares podrían ocupar entre 31 y 34 escaños y el partido de Santiago Abascal pues tendría posibilidades de escalar hasta los 17. Los socialistas se quedarían, como pueden ver, entre los 26 y 28 escaños. Muy similar la que publica además GAT3 para el diario ABC, donde podemos observar que el bloque de la derecha consolida su auge en Castilla y León con subidas tanto del Partido Popular como de Vox. El PSOE se deja 2 puntos porcentuales, pero resiste en escaños e incluso gana un procurador. Sería la comunidad donde menos sufriría el deterioro sanchista, salvo inesperada abstención socialista. PP y Vox estarán otra vez condenados a entenderse. Pues a ver si se entienden de una vez. Los que no sacan representaciones es Podemos, Errejón. Por lo que sea... Errejón no va a presentarse a estas elecciones. Tampoco estuvo en las manifestaciones del 8M, creo que no se le vio por ahí. No. Oye, que el 8M, que la berrea, decíamos, berreíta. Una cosa simbólica, porque es que ya esto, afortunadamente, claro, ya no... Una vez cerrada. No. Es una cosa de ir por casa. Sí, una capea. Sí, en muchas capitales de provincia ha sido un pinchazo considerable, la verdad, de asistencia. Y bueno, yo creo que no estaba Íñigo Errejón. Creo que está ocupado con otros asuntos de mayor importancia. Sí, además el más feminista, el que mejor ha tratado a las mujeres, lo tiene en la cárcel, que es Ábalos, pues todavía me dirás. Claro, que ni Begoña, ¿eh? No. Sí, se ha hecho un lifting, Begoña, no sé si has visto. Bueno, un lifting, no sé qué se ha hecho. No he tenido... ¿No has visto esa foto? No. Es buenísima. No estás a lo que tienes de este que estar, fin Juanín. de semana, es que ya... No, hace la semana pasada. La semana pasada. Sí. Claro. Que, claro, no... Bueno, vamos con Errejón. Me dedico a ver otro tipo de fotos, Jano. Bueno, un juzgado ha admitido la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. Juzgado especializado en violencia sobre la mujer que ha admitido a trámite esa denuncia que interpuso recientemente una mujer contra el expolítico por supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021. Se trata de esa segunda denuncia contra el exdiputado tras la que presentó la actriz Elisa Muliá y es lo que han confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El letrado que representa a las mujeres que han denunciado a Errejón ha confirmado la admisión a trámite, aunque sin aportar más detalles por deseo de la denunciante. La denuncia se interpuso hace unas semanas por una presunta agresión ocurrida, como decimos, el 16 de octubre. Fue 8 días después de la supuesta agresión de Errejón a Muliá, motivo por el que el ex portavoz de Sumar ha sido procesado en otro juzgado y se le ha abierto juicio oral, aunque esa decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. La segunda denunciante, una actriz cuyo nombre no ha trascendido públicamente, relata que conoció a Errejón mediante las redes sociales, a través de redes sociales, y finalmente ambos quedaron y él la obligó, supuestamente, a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Me se acuerda casi 5 años después. Esto es el karma. O sea, ya llega un punto que dice, a ver, Errejón, te diría pobrecito, pero en realidad no, porque es karma. A ver, han estado alimentando y criando al monstruo, durante años y al final ese monstruo les ha acabado devorando a ellos mismos. Ahora es terrible, vivir en un país en el que te sale una zumbada como Elisa Muliá y estás procesado, o sea, es un delirio, y ahora está 5 años después y dice, uy, es verdad, a mí también, y también, y dice, pero... Es verdad que pues no. Eso es lo que han aprobado, eso es lo que han defendido durante tanto tiempo, esta locura en la que estamos. Sí, ahora lo están sufriendo y es verdad que no le ha tocado la más normalita, que digamos. Sí, no, madre mía, eso es que, joder, qué país, macho. Siempre nos queda la Freedom Collection, hombre, claro Juanín, que sí, claro que mal. sí. Ahora mismo pues tenemos toda nuestra tienda al 25% de descuento. Cualquier artículo que uno quiera comprarse lo tiene al 25%
de descuento. Y operación Día del Padre. Hombre, por supuesto, para el próximo 19 de marzo ya está a la vuelta de la esquina el Día del Padre y, bueno, por supuestísimo, pues nuestras ofertas flash. Por otro lado, tenemos artículos aleatorios que duran 48 horas al 40% de descuento. Y por ese Día del Padre tenemos un código extra del 5% de descuento. Tan solo tienen que insertar la palabra Padre 5. Repito, Padre 5. Y con eso tendrán un 5% de descuento adicional. Pues ya lo saben. El otro día me paró un chaval que sus padres, esto fue para Navidad, le compraron artículos, sudaderas de Freedom Collection. Qué guay. Qué Para guay. el fresquito y tal, muy calentitas. Cada vez la gente se está animando más a comprar y... Uy, casi me pego con el micrófono. Bueno, casi no me he pegado. Es que es la emoción de Freedom Collection. Claro, es que uno claro. se acelera y ya se come hasta el micrófono, ¿no? Entonces, pues bueno, eso que cada vez la gente se anima más a comprar artículos de Freedom. Y Sí, los de verdad. luce en el gimnasio, por la calle, donde sea. En la mascleta. En la mascleta, por ejemplo, sí, nuestro querido... Bueno, conocí a Eddie, por cierto. Ah, pues Es luego lo comentamos. Luego enseñaremos las fotos porque estuve viendo en primera línea con él la mascleta y cada día se ha puesto una camiseta distinta de Freedom Collection. ¿Cómo debe ser? Así Y sí. te anticipo, Jano, que el 8M, que hay que tenerlos bien puestos, se puso la camiseta de No moleste Charo. Un fenómeno. Tenemos pruebas, ¿eh? Tenemos Y pruebas. también un regalo de un seguidor kazajo, Arturo. Bueno, que vamos a darle un regalo. qué hoy a grande nuestros- Arturo, qué grande. Se ha Sí, portado, sí, se ha portado siempre, muy bien, ¿eh? siempre, Nos siempre, ha endulzado ya la semana, podemos decirlo, ¿no? Y que lo necesitamos. Además, hoy los tertulianos se llevan... Nos hace falta, sí. Se llevan un regalo. Exacto, No de camiseta. unas cuantas calorías de más para añadir, pero en este caso por una causa pues, muy buena. Yo creo que a Rubén Arranz no sé si le va a gustar. Yo creo que sí. Esperemos que no lo critique, ¿eh? Porque no tiene nada que ver con chocolate Dubai, ni nada por el estilo, ni guiozas, nada. No, una cosa pues, de lo de toda la vida. Claro. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Luca Costantini. ¿Qué tal, Luca? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. Menudo lunes, intenso lunes. Lunes de sol espectacular, ¿no? ¿Qué va? Por ¿Dónde eso estás digo. viviendo? Ah, vale. Yo digo, ¿de dónde viene Luca? Menudo lunes. Digo, bueno, esperaba, no sé, tiempo de primavera. Me habían vendido un país de sol y playa y esta mañana digo, bueno, pero ¿este dónde está? Bueno, luego llegará. Llegará. Y, Vale, vale. y luego echamos en falta el frío. Yo que el frío haya vuelto me parece una buena noticia, ¿verdad, Javier Martínez Fresneda? Muy buenas noches, sí. Yo soy muy de frío. No sé, así de aburrido. Pero soy así. Soy así. Y así te queremos. Sí, con matices. Con matices siempre. Rubén Arranz, ¿qué tal? Pues bien, me resfrié el otro día por el frío, porque estaba cortada la línea 3 de metro y estuve en Sol, tuve que remontar por Gran Vía, el paraguas que era lamentable del bazar de debajo de casa, no voy a hacer ningún comentario, se me dio la vuelta, no encontraba un taxi y me mojé y me resfrié. Ayer estaba mal, hoy estoy bien, pero relativamente bien, pero ayer estaba mal y es por el frío. Así que yo, que soy partidario del frío, ahora quiero que vuelva al calor para volver a echar de menos el frío. Bueno, pero esa imagen tuya con el paraguas... No es muy favorecedora. la verdad. Además, cuando llueve, no sé si os pasa a vosotros, y a lo mejor hago una sección en el programa que merece la pena. Que se os mojan los pantalones y los zapatos y da igual que no te mojes la cara, pero ya te vas a resfriar, porque los pies fríos equivale es lo que dice la al madre resfriado. toda la vida. Cuarto resfriado del año ya. ¿De 2026? No, desde la temporada. Yo vale, mido tú mides de septiembre a... Sí, eso vale, es. vale. Tienes un sistema inmunitario, la verdad que deberías tomarte zumitos o algo, ¿no? Porque Sí, no, vitamina D la tengo baja siempre. Sí, la verdad que sí. ¿Sabes qué pasa? Que el invierno, para los calvitos, o yo no sé cómo piensa, pero es una temporada complicada. Sí, o sea, a ver, yo por eso está la vertiente llevo de siempre verano. gorra. Que, o sea, También siempre es tiene que ir con complicado gorra. porque te quemas la Pero calva. claro, él dice, bueno, a mí me encanta el frío. Bueno, a mí me gustaría verte en nuestra condición, porque el frío lo notas del doble. A menos de que te pongas un peluquín. No, pero tú llevas la gorrita hasta molona. Sí, pero la gorrita, si te la olvidas porque piensas que hoy no hace tanto frío, Luego ahí pasa. está. Yo me la olvidé en un taxi el otro día, me tuve que comprar otra. La verdad. Es cierto. Es verdad. Sí, tú también la llevas. Tú, Fresneda, no. Pero el frío, no, a mí las gorras la verdad que no me gustan. Bueno, nada. no son gorras. O sea, ¿cómo se llama exactamente lo que lleva ahí? Se llama Una que boina no te- castellana. Algo Claro. tienes que poner porque No, si no te tampoco. mueres de frío. O sea, no hay. Sí, o por sea, pura supervivencia. A mí me gusta el frío porque es un tiempo más productivo. Porque yo entiendo muy bien a nuestros hermanos del Caribe que cuando miras por la ventana, ¿no? Como el director Skinner y ves todo el mundo, ja, 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 tal, las chicas y los chicos se enamoran, tal. ¿Qué haces en una mesa trabajando?
Sí, una tesis doctoral no te nace, ¿no? Es difícil. Entonces necesitamos el frío para ser más productivos, hacer una España ¿Te refieres mejor. a nuestros políticos con doble nacionalidad dominicana? Por ejemplo. Sí, pues José Bono no sabe más que ganar dinero desde que tiene nacionalidad dominicana, pero trabajar no trabaja nada. Más trabajaba era Koldo, Ujú. que tenía un montón de curro. Porque claro, o sea, Koldo trabajaba muchísimo. Pero muchísimo, y estoy De diciendo hecho, este hombre. que hay algunas grabaciones donde él se queja, dice, yo no puedo más. No, el estrés, claro, se quedó calvo. Pero luego se el puso estrés. pelo. Sí, Le eso ha salido, pero hizo como un... Sí, pero el upgrade no le ha salido bien el upgrade, ¿eh? Ha habido una remontada ahí, como la del Madrid, la temporada esa que ganó la Liga con el Mallorca, el último partido. Pero no del todo. La de Ramón Calderón. Sí. Ha sido más como un Rafa Nadal. Yo creo que ha sido, lo vuelvo a intentar, pero que dices, Pero oye, no. asume que no. No, pero es verdad que cuando analizas las grabaciones que ha soltado la UCO de Koldo, hay algún momento que en el coche ya hace llamadas y dice, tío, hasta las narices, por los 4 duros, ¿qué es esto? Lo que sufro, a ver si acabo de pagar la hipoteca. Y es verdad, porque dice, me ha pedido José que vaya a hacer una prueba de COVID para irnos de viaje aquí. Y se acaba volviendo loco de un lado para otro. Si es que en realidad... Pues mira, José también le pedía que enchufara al marido de Iceta y así lo hizo. Hombre. El tío luego cumplía, ¿eh? Juanen. Otra cosa no, pero ocurrente era, Koldo García, que colocó al marido de Miquel Iceta, Ángel García Rosique, como piloto en la aerolínea Iberojet, que es filial de Aboris y a su vez pertenece al grupo Barceló y Globalia. Fue en el año 2021, 2 meses después del rescate del gobierno a esta empresa. Los WhatsApp secretos de Koldo García, a los que ha tenido acceso en exclusiva en El Español, demuestran cómo se fraguó esa contratación de la pareja del entonces ministro de Política Territorial, hoy embajador permanente de España en la UNESCO, por parte de esa aerolínea, propiedad en aquel momento, como decimos, de Aboris. La mano derecha de José Luis Ábalos mantenía una estrecha relación de amistad con Iceta y también con su pareja, que se prolongó hasta la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024. Marido de Iceta. El novio lo tuvimos, el novio de José Bono, hace un par de semanas. Ahora el marido de Iceta. La verdad es que no dejaron a nadie. Una cosa, simplemente un matiz, lo estaba leyendo porque no lo recordaba. Uno de los contratos dentro de la trama de la SEPI, cuando surgió todo eso, de Leire, el antiguo director de SEPI y demás, aparecieron informaciones sobre el contrato, no sé si recordáis, que Correos firmó con Globalia Aboris para el servicio de correos cargo, que eran los famosos aviones de cargo que iban a hacer la ruta entre España y China. Y que Aboris al final incumplió el contrato. Bueno, siempre llama la atención porque siempre están los mismos nombres en estas cosas, ¿no? Y luego lo de Iceta que se fue a París de embajador de la UNESCO, eso es. Pero al final todo esto un poco lo que ilustra es sobre lo de siempre. Es decir, esta España va a 2 velocidades y perdonad esto porque esta mañana lo pensaba cuando habíamos comentado el tema. Está la España que trabaja, la España que inicia las máquinas, la España que abre la persiana, la España que está preocupada por las facturas porque le sube la cuota de autónomo o porque de verdad ve que no llega a final de mes después de pagar todos los impuestos o después de ver lo que le cuesta la cesta de la compra, y luego está la España derivada del nepotismo y de la paguita. Y lo siento porque también hay que decir de la paguita. Y la España del nepotismo es la que sabe que como tiene una relación con la política que se ha dirigido como la nueva aristocracia contemporánea, siempre va a tener un puesto para ellos y para los suyos. Entonces a mí esto, de verdad, no es que ya me parezca escandaloso, porque de tanto repetirse hay un punto que uno se inmuniza, sino que me resulta cansado ya. Cuesta mantener la motivación cuando sabes que hay una especie de aparato político con una serie de privilegios que nunca pierde. Y al final, en realidad, el que pierde bajo todas las crisis, bajo todos los problemas, es el ciudadano. Es el que levanta la persiana, el que inicia las máquinas, el que se pone el mono todas las mañanas. Y, de verdad, cuesta mucho no normalizarlo. Cuesta mucho no pensar que es parte del paisaje, que este tipo de elementos, pues bueno, pues hay que darlos por supuesto y por amortizados. Pero es que es la conclusión que a la que te lleva todo esto. Es que son una casta, joder. Sí, o sea, yo creo que más allá de lo que apunta nuestro gran Rubén, yo creo que también hay que hacer un análisis político de esto, ¿no? ¿Por qué pide Iceta? Porque puede. Y es que Iceta es una de las personas que políticamente explican el auge de Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Es decir, estaba Iceta, estaba Ábalos en Valencia, estaba Paco Salazar en Andalucía y 3 o 4 personas más en el partido explican el anclaje de Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista. ¿Qué nos muestran estos WhatsApp? No que Pedro Sánchez ha devenido en un preso por sus socios
para mantenerse en el poder, sino que la mera existencia de la figura política de Pedro Sánchez desde que llega a la Secretaría General del Partido Socialista es la de un preso que recibe y devuelve favores. Y esa es la dinámica en la que lleva Pedro Sánchez como un hámster en la última década. Entonces, evidentemente, Iceta le dice a su marido que reclame porque puede, porque es uno de los que le puede levantar la voz al presidente y decir, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Cuál es el problema? Todos los políticos, no seamos tontos, siempre tienen 2, 3 personas que le pueden hacer eso. El problema de Pedro Sánchez es que son legión los que pueden hacer esto. Y entre otros, el señor Iceta. La suerte es que esta vez no ha sido una empresa pública. Por lo menos esto no lo hemos pagado directamente los españoles, ¿no? Indirectamente asumo que sí, directamente no. Sí, pero eso de la empresa privada, que por ahí quería ir, es verdad que, o sea, tú dices, bueno, es así, han enchufado, digamos, el marido, el novio, el amigo, el primo, tal, o sea, esto, en fin, seamos sinceros y honestos, esto es peccata minuta en el contexto en el que vivimos, o sea, no digo que sea bueno, evidentemente es malo, pero forma parte de estos favores, de evolución de favores que la política desgraciadamente hace, a pesar de que los políticos pues digan que la corrupción había terminado, porque Sánchez llegó al poder con un mensaje, ¿no?, de regeneración institucional y tal y cual, y hemos visto cómo ha acabado. Pero yo creo que, claro, los enchufes van en la empresa privada, en la empresa pública, como han sido todas las novias, amigas y amantes de Ábalos y compañía, pero en ese caso va a la privada. Y eso entonces, claro, nos revela, yo creo que, claro, que también las empresas privadas hay un elemento de connivencia. Porque dices, al fin y al cabo, el poder del gobierno. O sea, creo que aquí, claro, si uno tiene que hacer un análisis estructural de todo eso, es que si alguien tuviera que, yo creo que hablar de lo que pasa en ese país, es que hay que limitar el poder del gobierno de alguna manera y hay que limitar el poder de los partidos de otra forma. O sea, aquí lo que revela esto es una crisis de carácter institucional. O sea, porque no es normal que tú hagas unas transacciones porque algo se supone que la empresa privada habrá ganado a cambio, o incluso si no ha ganado nada a cambio, las empresas privadas yo creo que viven una situación, tú decías que eran presos de o rehenes de, yo creo que muchas empresas privadas, si le da un toque un ministro, un secretario de Estado, un director general, pues dicen, mira, tal y como está el patio, no voy yo a poner pegas, porque consideras que al fin y al cabo todo se mueve en un ámbito de favores. Entonces, claro, eso, quiero decir, es como una instantánea muy pequeñita, pero de una fotografía general, de una película general, donde demuestra que aquí hay una corrupción muy, muy profunda. Esto se llama el capitalismo de amiguetes y surge de un concepto que es tétrico, que es el de un país absolutamente politizado. No debería ser normal que un empresario realmente tenga que despachar determinados asuntos con un presidente del gobierno o con un ministro. Es decir, porque al final eso, vamos a ver, hay un ejemplo muy claro, por avanzar. Hay un ejemplo que es el de Ferrovial. Cuando Ferrovial dice que se va a Países Bajos, sí. Aquí se monta como si fuera algo excepcional, una empresa que desierta de este sistema, como que ¿qué está pasando aquí? Una empresa puede hacer lo que le dé la gana y el gobierno no tiene que opinar al respecto. Pero cuando creas ese sistema de capitalismo de amiguetes, hemos visto el caso de Acciona. El caso de Acciona es escandaloso y el papel que tiene en el caso Cerdán. Sí, sí. Y el papel que tiene con Servinavar, que era la empresa de Cerdán y de su socio, que también, Anchón Alonso, también está investigado por la cuestión de la SEPI y del EIRE. Es decir, vamos a empezar a cerrar el círculo. O Forestalia. O Forestalia también. De Forestalia pero es que yo creo que hay que explicar una cosa que es importante. Cuando hay un sistema que es así de corrompido, y digo a nivel estatal, y no cito a nadie, en realidad incluye a todos. Nacional, Rubén, nacional, que pareces del PNV. Nacional, perdón, es verdad. Es verdad, toda la razón te asiste. Cuando hay un sistema así, el problema es que se dificulta la libre competencia, se dificulta que quien no esté dentro del tinglao ejerza de una forma libre. Lo vemos en la prensa, que es lo más normal. Quien no está en el tinglao, ese de la publicidad institucional, los apaños, tiene muy difícil competir contra los otros, pero una constructora, una empresa de servicios para cualquier cosa, para hospitales, para infraestructuras críticas, para carreteras, si sabe que el Estado va a estar en contra y el Estado va a apoyar a otras empresas, va a competir siempre en desigualdad de condiciones. Y eso al final lo que hace es promover apaños. Sí, pero mira, hay dos casos. Tú decías lo de Ferrovial. Ferrovial, cuando Ferrovial decide cotizar en la bolsa de Ámsterdam, sí, por una razón de carácter, evidentemente, que sea financiera, bursátil, proyección, porque está la conexión con Nueva York y tal y cual. Desde el gobierno, entonces el ministerio de Nadia Calviño, yo lo recuerdo porque aquello lo seguí bastante, las presiones, sí, las amenazas
al grupo Ferrovial fueron tremendas. Pero tremendas, me refiero a tremendas. O sea, el gobierno en aquel momento ejerció todo su poder, digamos, casi coercitivo sobre una empresa, porque el mensaje que se estaba dando era la fuga, pues, una de las principales empresas, y lo que viene a decir era, hombre, pero con todos los negocios que tú haces en este país, eres antipatriotas, te vas y no sé qué, no sé cuánto. Ahora, claro, la cuestión es que determinadas empresas privadas, yo creo que quizás les conviene huir de lo que les obliga a estar vinculados aquí al gobierno. Y luego está la segunda derivada importante. O sea, es que con el tema de la pandemia, o sea, la pandemia podía convertirse, digamos, en un gran problema para el gobierno, porque de repente Sánchez llega al gobierno, hay una pandemia mundial, nadie sabe cómo va a acabar. Y lo que han hecho ellos es aprovechar la pandemia, convertir en lo que les gusta mucho llamar en Moncloa, que es la ventana de oportunidad, o sea, convertir la crisis en oportunidad, y aprovechar la pandemia y el papel de la SEPI para mantener, digamos, toda la clase dirigente capitalista de este país, los grandes empresarios, en una situación prácticamente de miedo total. Es decir, el poder político ganó muchísimas fuerzas, muchísimas posiciones en el tablero de un sistema capitalista de mercado democrático como debería ser este país. Claro, pero y estamos en esa ola. Estamos, y los mensajes de Koldo son la revelación de todo eso. Pero esto, o sea, a mí me parece, yo soy muy crítico con el papel de las élites, también las económicas en España, creo que han... Un problemón tremendo. Un problemón tremendo, han abdicado de su responsabilidad. En fin, yo creo que hay mucha gente de la que podemos señalar con el dedo que aplaudía a Pedro Sánchez más allá de por intereses, por verdadera vocación. Ana, ¿no? Patricia Botín. Por ejemplo. Pero luego hay otra cosa que hay que poner de relevancia recogiendo hilo de lo que decís. Y es que, claro, cuando nosotros vemos empresarios a lo largo del mundo, esencialmente en el mundo anglosajón, lo vimos antes de que llegase Trump a la Casa Blanca, que se posicionaban claramente en contra del gobierno, más allá de una clarividencia ideológica, por decirlo así, es que sus negocios dependían cero del Boletín Oficial del Estado. Cero en esta época, hombre, es raro. Vamos a decir del 1 al 10, 2, 3. Ahora yo pregunto, ¿qué sector económico en España hoy depende menos del 1 al 10, un 5 sobre lo que sale en el Boletín Oficial del Estado? Es decir, yo como accionista, y esta es la tristeza y la tragedia de este país, le pido a un consejero delegado de una empresa o al director general de una empresa que, hombre, que tenga algún tipo de mano política. No porque me guste más o menos el gobierno, sino porque mi negocio depende directamente de ello. Porque hasta para abrir una panadería en España o una tienda de azulejos tienes que estar a bien con el Boletín Oficial del Estado. Eso es la clave de este drama. Es decir, la absoluta invasión del Estado en todos los aspectos de la vida, desde lo que tienen que comer nuestros hijos en el colegio hasta lo que tiene que hacer una empresa a la hora del momento de la hora de comer, es lo que nos ha llevado a esta situación. Es decir, y resumo, yo no le quito ni un ápice de culpabilidad a nuestros empresarios, ni uno, ¿eh? Y con esa lista de empresas podíamos seguir hasta el infinito. Se os ha olvidado Iberdrola. Por cierto, algún día hablaremos del papel de Iberdrola en la moción de censura de Pedro Sánchez con el PNV. Pero también hay que saber que no hay ni un solo sector económico del país a salvo del BOE. Ni uno solo. Es que se juntan varias cosas, ¿no? Porque al final es un poco lo que estáis comentando, que dices, vale, no fue con dinero público el enchufe, pero es una empresa privada, pero claro, si a cambio de enchufar al marido de Iceta es 2 meses después de que rescatemos con nuestro dinero a esa empresa, pues hombre, dices, no, es que esto es una compañía privada y tal. Koldo, o sea, los mensajes, ¿habéis visto los mensajes? Aparte el tío muy pesado. Que digo, Koldo encima, con todo el curro que tenía, y el otro dándole la turra todos los días, que mira, es que por pesado ya no. Y aún así lo acabó enchufando con Víctor de Aldama de por medio. O sea, dices, claro, es un entramado que comentáis las empresas privadas, en este caso hablamos de Globalia, Europa y tal, pero es que no son solo estas. Esto, digamos, es lo más obsceno y podemos decirlo ilegal. Pero ¿cuántos favorcitos hay? Lo Acciona, el caso de Acciona. Dices, no, pagamos un porcentaje. Claro. Oye, habrá que también señalar, a decir... No es como lo de Rufián, que dice que estos son los empresarios, que claro, ofrecen esto. No, es que el sistema está montado de tal forma que tú obligas a que esa empresa pague eso para darle las, digamos, las obras. Pero y cosas más que
que afectan también a diputados, lo de yo de repente cuando estoy aquí te cuido, te defiendo y luego de repente después de hacer la labor de lobby extraoficial hago la oficial, o cosas como imagina que eres de Aboris y de repente te niegas a hacerle el favor al gobierno, lo que te puede pasar, y cosas como por ejemplo que Víctor Aldama tuviera un contrato de asesoramiento firmado con Air Europa que tenía una serie de objetivos y entre otras cosas también estaba el rescate, y cosas como de repente en el año 2026, 5 años después de la pandemia, está vigente un escudo antiopas, es decir, una normativa por la cual si tú eres una empresa estratégica entre las que están todas las eléctricas, las de infraestructura, los medios de comunicación, para que alguien pueda comprar un 5% o un 10% de tu empresa, tiene que dar el visto bueno Moncloa. Entonces, imaginemos que hay un país, no digo como voy a decir yo que tiene un gobierno que es de aquella manera, que no es muy de fiar, y que para darte el visto bueno, para eso, imaginemos un país caribeño, una dictadura bananera, una república bananera, que para darte, una Guinea, por ejemplo, que para darte el permiso para comprar una empresa te diga, no, mi chico, tú estás aquí en nuestro país, esto es una cosa diferente, tú tienes que pasar por caja. Eso es a lo que lleva la regulación. Eso es a lo que lleva el escudo antiopas. Eso lo de, oye, tú te montas aquí, por ejemplo, no sé, un negocio en mi pueblo y no me das algo en B, pues a lo mejor hago una ordenanza, una normativa para que no puedas hacer eso en mi pueblo. Hay que eliminar con mucha regulación. Hay que despolitizar ese tipo de cuestiones, porque si no lo que lleva es a la corrupción. Y esto la gente no lo sabe, pero hay que explicárselo. Y la propia oposición tendría que ser la que se pusiera a la cabeza de esto. Pero tú estás mencionando ejemplos muy groseros, pero podemos ir a matices, ¿no? Por ejemplo, los beneficios fiscales de las empresas que regresan a Cataluña y que se fueron después del golpe de Estado del 17, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Por cierto, ¿quién paga en realidad eso? Los contribuyentes de toda España, pero de repente un banco decide volver. Oye, ¿no? Alfombra roja. Oye, qué curioso que el nuevo consejero delegado de ese banco ahora sea un financiador de la causa del Prusés y compañía. Otra cuestión, no, hombre, no. Una empresa que fabrica trenes es de interés nacional. Y me cargo las dos sopas de países que no me gustan, que pagaban el triple por las acciones y talgo se la queda un empresario afín al Partido Nacionalista Vasco. O sea, que además está en la Audiencia Nacional por vender acero a Israel, que esa causa, a ver, yo me digo, el día que se encontraron con eso tuvieron que alucinar, dijeron, madre mía, qué lío. Cuya deuda para comprar talgo la asumen las cajas vascas, es decir, de nuevo todos los contribuyentes. Es decir, hay matices, hay cosas que se presentan de una manera, porque lo que tú has dicho es ya absolutamente obsceno, pero hay incluso en esos pequeños detalles, en esas grandes frases, al 80% de los españoles estoy convencido que los coges y dices, oye, ¿prefieres que algo sea nacional o extranjera? Y muchos dirán, nacional. Sí, bueno, pero espera, ¿pagándolo quién? ¿A costa de qué? Este es el asunto, ¿no? Y no puedo coincidir más contigo. A cuanta más regulación, más poder le das al que está detrás de la mesa y evidentemente exige peaje. Bueno, es que hay empresas que realmente dependen de la licencia pública, de las cosas como claro, son. Tú piensas el caso Forestalia. O sea, en el caso Forestalia, que eso es un entramado ya, otra organización criminal, bueno, que se la investiga técnicamente como un caso de organización criminal. Al fin y al cabo, claro, los operadores de la energía para tener el parque eólico, para tener, yo qué sé, los molinos y tal, pues dependían de un informe de viabilidad que hacía al fin y al cabo pues el Ministerio de Teresa de Rivera o el gobierno, fundamentalmente. Entonces, claro, los operadores privados dependen del gobierno. Y la relación que tienen con el gobierno, yo creo que así, yo voy un poco también de experiencia personal. O sea, en público no pueden manifestar todo el rechazo que tienen hacia el gobierno tal y como lo hacen en privado. Es decir, os menciono dos casos concretos. El del apagón, donde el gobierno intenta encorsetar el muerto o, en fin, el problema a las empresas energéticas y más o menos le sale la jugada por varios factores, porque, en fin, la gravedad no fue un día, en fin, por varios elementos, digamos, que no se le dio mucha gravedad y pudieron estirar el chicle y, digamos, evitar la responsabilidad sobre aquello que fue claramente un desastre de gestión, de planificación. De sectarismo. Ideológico, sectario, efectivamente. En el caso de Adamuz, fijaros, o sea, el caso de Adamuz, ahí yo creo que al gobierno no le ha salido, por lo menos el relato, ya veremos lo que va a ser el tema judicial, que también, oye, con 50 muertos, a mí me parece que es increíble que Óscar Puente pues ahora ya haya vuelto a la batalla tuitera. Sí, es increíble, es impresionante. Habla muy mal de este país, sí, las cosas como son. O sea, ¿dónde están las víctimas? ¿Dónde están los colectivos, los sindicatos? Pero bueno, pero claro, ahí no les salió la jugada de relato, aunque lo intentaron igual, hicieron un copia y pega del apagón.
intentar dilatar todo tipo de responsabilidad, embarrar con muchos datos, no se entendía nada, con la idea, bueno, dentro de 2 meses ya empezarán a salir los primeros informes y vamos a saber lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que había un operador, que era Irio, que al fin y al cabo es de propiedad del Estado italiano, bueno, en fin, de Ferrovie del Estado, del ferrocarril italiano, que dijo, no, yo por ese aro no voy a pasar. O sea, de repente el Estado, digamos, la planificación moncloita chocó con un factor externo que era, oye, delante no tienes a un grupo económico que por muy poderoso que sea, por mucho IBEX 35, por mucho dinero que pueda manejar, al fin y al cabo depende más o menos de lo que tú decidas en el BOE, sino que tienes delante una entidad que te puede mirar de frente, te dice, no, chico, yo no me voy a comer toda esta historia. Y desde el minuto 1 o 2, lo que iban, digamos, soltando era que eso no era un problema de los trenes, sino que era un problema del ferrocarril, era un problema de la soldadura y tal. Pero al principio no hay que olvidar que lo que intentaron hacer era ensuciar el nombre de los productores del trenes, de la otra tal, incluso de la liberalización de los trenes. O sea, si hubieran podido, lo que hubieran hecho era, bueno, de repente quitar a todos los operadores extranjeros que están aquí. Claro, ¿qué pasa con eso? Pasa que vas, evidentemente, a subir los precios para todos los usuarios. Y sobre todo, o sea, evitar la responsabilidad de decir, no, que eso es un problema técnico de manutención de la vía. Entonces, esta es la cuestión de fondo. O sea, es que luego el político, claro, con este abuso de poder, lo que hace es que no tiene... o sea, puede eludir la responsabilidad respecto a lo que hace. Y si le quitas a los jueces, que son, en fin, los que pueden condenarles, pues apaga y vámonos. Vamos con otro caso que también llama mucho la atención, que a estas horas esté haciendo campaña electoral y no esté en una celda con las niñas. El caso de Zapatero, lo que publica, vamos con lo que primero, lo que publica Landete en ABC y luego lo que publica también The Objective, Luca, que es muy interesante. Sí, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identifica en un documento oficial una transferencia realizada por la aerolínea española Plus Ultra dentro de una red financiera vinculada a la corrupción en Venezuela y que habría servido para el lavado de dinero. Según ese documento, la aerolínea envió en 2021 más de $519.000 a una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo, investigado ahora por blanqueo de capitales. Pues bien, esa cuenta bancaria era utilizada para pagar el salario de un intermediario financiero que actuaba como facilitador de operaciones vinculadas al desvío de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. El documento señala que ese intermediario manejaba dinero procedente de la corrupción petrolera y que lo hacía para varios beneficiarios, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, quien aquí en Estados Unidos identifica durante años como uno de los principales operadores financieros del chavismo. El testaferro de Maduro. Pues esto es lo que publica la neta y claro, Estados Unidos cada vez sube la apuesta. A ver, yo ya sé que va a sonar un poco idealista, pero a mí me daría muchísima pena que la figura de Zapatero se diluyese por sus casos de corrupción económica cuando lo que debería estar es en el trastero de la historia por su corrupción moral, por blanquear la narcodictadura venezolana y por resucitar las dos Españas, ¿no? Dicho esto, pues hombre, yo me alegro mucho de que empiecen a escarbar. No obstante... hay veces que Trump nos desconcierta, ¿no? Y en esa realpolitik que parece que se ha impuesto con Delcy, pues uno se pone un poco escéptico acerca de cómo va a terminar el asunto Zapatero. Y también desde el punto de vista norteamericano, pues si yo fuera un juez norteamericano diría, pero ¿cómo es posible que yo, por lo mismo que sabéis allí, me estéis empujando para abrir una investigación y la justicia española no haya hecho nada? Con lo cual, pues menos esperar que hagan algo allí en Estados Unidos y a ver si alguien se anima aquí a empezar a investigar. Pero hoy es un día interesante porque esto ya lo empezó Reagan a perseguir a los cárteles de la droga porque estaba viendo que tenía un problema con su propia divisa ya. Y fue cuando pidió a la DEA, cuando envió mucha gente de la DEA, sobre todo a Colombia. Hoy ha anunciado algo que me parece relevante. Hoy anoche fue, si no me equivoco, el gobierno de Estados Unidos, que es tolerancia cero contra los cárteles. Hay que desmontar los cárteles. Si hace falta el ejército, utilizarán medios militares para desmontarlos. Y todo eso es porque en el patio trasero de América se había conformado un entramado de corrupción, de tráfico de drogas, de tráfico de influencia, de contrabando, de todo lo que nos podemos imaginar, que al final, entre otras cosas, lo que tuvo fueron
episodios terribles como que determinados cargamentos de droga inundaran determinadas ciudades de Estados Unidos. Esto que puede parecer una locura, eso estaba orquestado. Y estaba orquestado por una parte del mundo que ahora pues se ve afectada, por ejemplo, por maniobras militares o que entablaron alianzas con esa parte del mundo. Entonces, esto es muy interesante porque una de las partes clave de ese entramado del mal era Venezuela, la Venezuela de Nicolás Maduro, la Venezuela que tuvo algunos aliados posteriormente destacados en la política española, por lo menos algunos que a partir del año 2017, cuando empiezan las negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro, después de que arrebatara la legitimidad a la Asamblea Nacional, a partir de ahí fue cuando José Luis Rodríguez Zapatero, obviando lo que estaba sucediendo en ese país, obviando lo que se veía a pie de calle, pero también lo que decían informes de Amnistía Internacional y la lógica de decir tú no puedes apoyar un país en el que han arrebatado la legitimidad al Parlamento porque habían perdido el control por 3 diputadas a las que hicieron un montaje, un político expresidente de este país, límpiense los oídos, porque no por mucho escucharlo debería normalizarse. Apoyó todo eso, pero es que todavía hay más cosas. Por ejemplo, el rescate de Plus Ultra. Eso es una cosa que es triplemente humillante. En primer lugar, para el contribuyente. En segundo lugar, por el nexo venezolano de la aerolínea. Y en tercer lugar, porque sucedió en un momento histórico en el que los españoles estaban encerrados en su casa y no podían. Ni siquiera los taxistas podían echar a andar el taxi porque, o los hosteleros abrir los bares o los comerciantes hacerlo, porque no podían. Y en ese contexto, de repente, se negoció este rescate, que fue el tercero, si no me equivoco, que fue de 53 millones de euros y que fue en unas circunstancias que nos negaron que fueran irregulares, pero que apestaban en su día. Y siempre en todo se ha reproducido el mismo mecanismo. Lo que tú ves, lo que es evidente, lo que es claro, ellos siempre te lo niegan. Y a partir de ahí, ellos hacen. Y a partir de ahí, cuando se investiga, lo que intentan es desviar la atención con otro tipo de causas. Y no, aquí lo que hay es una zona del mundo sobre la que Estados Unidos ha puesto seria, porque las grandes potencias enemigas, entre otras cosas, China e Irán desarrolló el programa de drones de Venezuela, estaban trabajando ahí para desestabilizar esa zona. Y en España, querido espectador, ha habido complicidades que avergüenzan, asustan y sobre todo repugnan. Mira, yo creo que, o sea, me puedo equivocar, pero mi sensación es que a Estados Unidos, francamente, la figura de Zapatero le interesa bastante poco. O sea, evidentemente manejarán toda la información posible sobre todos sus tejemanejes con Venezuela, pero yo creo que Trump, o sea, tenemos que entender, yo creo que Trump está mirando en un contexto geopolítico de gran tamaño. O sea, la operación de Venezuela es el movimiento de una pieza en un ajedrez que tiene un segundo movimiento que es Irán, que habrá un tercer movimiento que es Cuba y la clave es China. O sea, el partido se gana ganando a China. Entonces, por eso yo creo que en realidad en Venezuela está Delcy Rodríguez, porque digamos que Estados Unidos está actuando según una lógica de grande potencia, como es lógico, y al fin y al cabo lo que le interesa fundamentalmente es bloquear el grifo del petróleo, del abastecimiento energético que llega a China de manera barata, medio regalada. Entonces, fijaros, Venezuela por un lado, luego está Irán, Cuba, digamos que yo creo que es el efecto colateral de lo de Venezuela, fundamentalmente. Algo simbólico. Y luego veremos con lo de Rusia cómo van las relaciones con Rusia, porque puede haber una tentación de intentar aislar un aliado, casi aliado de China, y aprovechar el hecho de que rusos y chinos no es que durante la historia se hayan llevado fatal. O sea, pero claro, ahora hay una alianza, digamos, bueno, por intereses, por Putin. Sí. Entonces, yo creo que realmente en la agenda política de Trump y de las personas que están con Trump, la figura de Zapatero dice, bueno, nada, pues es verdad que, claro, era un expresidente de España, que España para ellos es, en fin, que es una provincia del mundo, pues nada, era el listillo del grupo que se iba ahí enriqueciendo, aprovechándose efectivamente a un nivel moral ínfimo, porque esto es la realidad. Pero esperar que Estados Unidos resuelva los trapos sucios, limpie los trapos sucios de España, y yo, francamente, sé que hay personas que lo creen, sé que hay personas que dicen, no sé si es el caso de Landete, pero hay algunos que tienen buena información, que sostienen que no, que Estados Unidos ya verás que con el tiempo, que esto es un gota a gota, pero que va a llegar el momento. Tal. Yo no me lo creo. Yo creo que
Otra cosa es si Estados Unidos de verdad promueve un cambio de gobierno radical en Venezuela con la oposición, María Corina Machado o alguien, digamos, de su corriente, y que entonces sale Delcy Rodríguez, salen determinadas figuras del chavismo y que los nuevos en Venezuela sí que tengan interés, que esto a mí me ha llegado, un interés simbólico, político, moral, llámalo como quieras, oye, de sí pasar cuentas. Es decir, mira, aquí ha habido unos colaboradores externos que han permitido durante 20 y pico años que se encarcelaran a personas libres en mi país y yo los voy a señalar y voy a hacer todo lo que sea posible para encarcelarlos, en fin, para arruinarlos. Y pueden ser Zapatero, pueden ser los de Podemos, pueden ser todos los colaboradores. Pero, repito, no sé si me explico, creo que depende de, yo espero algo más de movimiento interno en Venezuela para que, digamos, ese efecto dominó pueda caer sobre Zapatero. Otra cosa, dicho esto muy rápidamente, otra cosa que en cambio sí que les interesa a los americanos, y esto es importante que lo sepan las personas que nos están viendo y que lo sepan, y yo creo algunos políticos, es que ahora mismo la figura de Zapatero les puede interesar mucho más a Estados Unidos por China, que lo de Venezuela ya da igual. Es que eso es lo que hemos contado muchas veces, que cuando empieza Estados Unidos a centrarse en Zapatero, no es por su papel en Venezuela, es por China precisamente. Porque una cosa es que Zapatero se haya enriquecido con, en fin, con los bandarras de Venezuela, con sus amigotes malos de Venezuela. Otra cosa es que él esté haciendo, lo haya hecho y pretenda hacer, digamos, de puente con China, con contactos sospechosos con, vete tú a saber si espías, no espías, medio espías, gente del gobierno de Pekín, que con influencia en la Unión Europea, porque el gran problema, repito, volviendo a lo que dije al principio, aquí se trata de geopolítica mundial global a grandes niveles. Romper la OTAN, ya está. O sea, bueno, eso es claro, lo que pretende China cuando intenta ganarse efectivamente, el favor de países europeos. Claro. Romper la OTAN. Influir en el Parlamento Europeo para que los partidos políticos... Y pagar. Bueno, pagar, claro. Pero ¿quién lleva a las empresas chinas? ¿Quién es la consultora referente a las empresas chinas en Bruselas? Acento. Sí, sí, el Pepiño, claro. Alfonso Alonso. Hombre, claro. ¿Por y el hijo de González Pons. Porque otras consultoras que era, mucho más... de Gazprom antes. Administrador de Gazprom también. Sí. Porque otras... Eso Lupe me explicó que no era tan así, ¿eh? O sea, estaba metido en Gazprom, pero no tanto como parecía. Con la oficina de representación en España de Gazprom. Sí, eso sí, pero que no. Dentro de la sociedad española de Gazprom, él era uno de los apoderados de la sí, sociedad. Eso es. Pero fijaros, o sea, yo creo que hay una agenda dentro de poco, creo, en fin, que Trump tiene un viaje a Pekín. Debería ser una cuestión de Dios. Estaba agendado, digamos, para dentro de poco. Poco después, quien viaja a Pekín es Sánchez. Sí. O sea, que la Unión Europea se enfadó. Es que claro, eso bueno, dices... los contratos con Huawei. Los contratos con Huawei. Álvarez, su mujer, o pareja que dicen ahora. Claro, entonces, a los americanos lo que les interesa es saber qué está pasando con un expresidente de este país, con una figura que tiene cierta influencia en la izquierda europea, con China. Esto es lo que más le interesa. Ahora, en fin, sus negocios en Venezuela... que a través de ahí puede ser donde lo cacen. ¿No? Es decir, bueno, como esto... Pero si tú lo quieres cazar, solo lo de Plus Ultra, yo creo que daría... Por eso digo que estarán utilizando... Yo creo que pueden utilizar eso para pillarlo, es lo que... O sea, comprando todo lo que estás diciendo. Claro, pero tú hay que transmitir de la manera que hay que saber transmitir las cosas también. Hay que transmitir a tus referentes en Estados Unidos que no, que ese señor no era simplemente uno que mira, que se aprovechó un poco de sus amigos de Venezuela. No, que ha operado y está operando fundamentalmente, bueno, si quieres, como traidor de la causa democrática liberal en favor de China. O sea, lo de China, yo por dar dos apuntes, yo creo que es el gran error de Zapatero. Dos cuestiones. Estados Unidos ha amenazado o ha impuesto aranceles a medio mundo. Yo no he visto ni una sola declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores chinos diciendo que era una barbaridad, salvo con España, cuando nos amenazaron el otro día por el tema de las bases, ¿no? Con lo cual, ojo con el grado de cercanía que se ha establecido entre China y España, ¿no? Pero volviendo a una cosa que me parece especialmente relevante que decía Luca, dentro de España se ha establecido desde hace casi un siglo, 70 años, un pensamiento muy profundo, y es que los españoles esperan a que alguien de fuera solucione las cosas, ¿no? Esto de Ortega, de España el problema, Europa la solución. También están los más atlantistas, es decir, los que son más de vámonos con Estados Unidos, que seguro que estamos protegidos.
Este es uno de los cánceres que nos han llevado hasta aquí. Lo que no hagamos aquí dentro, nadie nos lo va a solucionar fuera. ¿Os acordáis también en la crisis económica, en la gran debacle de los años 2012-2013? Bueno, es que Rajoy se lleva muy bien con Merkel. Oiga, no, que la señora Merkel defiende los intereses de los alemanes. Entonces, aquí lo que falta es que alguien defienda y se crea los intereses españoles. Y eso hará que en algún momento estemos más cercanos a unos o a otros. Pero el centro de nuestra acción debe ser nuestros propios intereses y que haya una masa social que se crea protagonista de su destino y que verdaderamente nos podemos ocupar de Sí, pero sé qué pasa, que la masa social no se crea, o sea, no es como la filosofía griega, eso, como era el Pantarei, todo se cree, todo se reconstruye. En fin. Oye, la masa social se determina, se cincela a nivel político. El otro día había una encuesta, creo que fue el viernes, el sábado, no me acuerdo, una encuesta del diario El Mundo que decía que para los votantes de PSOE y de Sumar era más atractiva una alianza con China que con Estados Unidos. Claro. Les han convencido de eso. O sea, pero no sé si Luca, os damos... que, o sea, estamos hablando que la mitad, para la mitad de la población, porque más o menos estamos en una España 50-50, en términos demoscópicos, para la mitad de la población hay que modificar los ejes de las alianzas estratégicas de este país y pasar de una alianza con Estados Unidos a una alianza con China. O sea, preferirían tener en lugar que Roto y Morón, digamos, con las banderas americanas y los militares americanos que van a jugar a baloncestos y yo qué sé, salen de noche y tal, preferirían tener la bandera china con los chinos ahí metidos. O sea, es que no sé si nos pero estamos Lucas, dando cuenta. A ti te puede gustar. Y entonces tenemos a Podemos, que esto lo huele, que esto lo ve, Podemos está diciendo, tenemos que salir de la OTAN, y claro, nos parece todo un poco estrambótico. Bueno, Podemos habla a este 5% de sus votantes. Bueno, cuidado. O sea, es que cuidado, porque estos saben leer de encuestas. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía, no lo sé cómo llamarla, o de política a la vieja manera. No merece, hay que hacerlo, pero no va a dar resultado. Y yo te digo por qué, porque creo que una gran parte de los problemas que arrastra España son porque hay una parte de la población que es así, ya está, que se lo cree, es decir, o que no le importa. Y es muy grave, en realidad, porque al final lo que ilustra ya no solamente es sobre la falta de nivel, sino sobre algo que explica un poco el espíritu que tienen las personas que dirigen el país. Es muy evidente, debería ser, de hecho, vamos a ver, cualquier país, lo digo por empezar y por explicarme bien, cualquier país tiene derecho a hacer negocio con el país que le dé la gana, salvo siempre que respete los intereses supranacionales, que en estos casos son los de la Unión Europea y los de la OTAN. ¿Qué quiere decir? Que si quieres hacer contratos de defensa o de tecnología con China, tienes que cumplir con los contratos, digamos, con el tratado de la Organización del Atlántico Norte. Si quieres de repente empezar a vender naranjas a China o cualquier producto que esté regulado por la normativa europea, lo que tienes que hacer es respetarla. Correcto. Es decir, cualquier país en realidad tiene que ser capaz de establecer su postura internacional, tanto en tiempos de conflicto como en tiempos de paz. Lo que pasa es que yo creo que aquí en España hay algo que se ha distorsionado, y lo han distorsionado el discurso. España es un país socialista, es un país del PSOE, y es un país que poco a poco, o en una buena parte, o quienes dominan el discurso. Entonces, por ejemplo, ha sucedido una cosa... Para eso es importante decirles a los americanos que el PSOE ya no es eurófilo y al fin y al cabo parecía la OTAN, sino que el PSOE está girando hacia China. Una pequeña cosa sobre eso. A ti te puede caer bien Trump, no te puede caer bien Trump. Yo es un personaje, sinceramente, que muchas veces me saca de quicio, sinceramente. Pero es un personaje al que le han elegido en las urnas. Es un personaje que se ha elegido democráticamente. Esta gente le lleva tildando de autoritario durante todo este tiempo. Se ha elegido al sucesor en Irán, al hijo de Khamenei. ¿Habéis escuchado alguna palabra de autoritario? Una elección autoritaria. ¿Habéis escuchado realmente cómo Hamas maneja Palestina? ¿Alguna crítica por parte de gobierno a Palestina? ¿Alguna crítica por parte de la izquierda nacional? No, porque tienen el cerebro sorbido. Y es en realidad quien le sobra el cerebro con ese tipo de argumentos es porque es una persona que no tiene la capacidad o no está bien preparada o se ha radicalizado. Y la gravedad de todo esto es que mientras ellos señalan a los extremistas del otro bando, la izquierda, de la mano del PSOE, se ha ido poco a poco escorando. Y hay argumentos sobre los que no van a tragar. Y si le dicen que China es mejor, en cuanto escuche la palabra China comunista les va a dar igual, cuando no saben realmente que las ejecuciones en China, que son múltiples al año de cientos de personas,
son habituales, son comunes, ya son una parte del paisaje. La falta de libertad de expresión en China, no digo que no sea un país que desde el punto de vista ha ganado prosperidad desde que entró en la Organización Mundial de Comercio, eso es innegable. Pero es un país autoritario, es un país gobernado por un partido único, un partido comunista. Pero Rubén, yo hay dos cosas que no te compro de todo lo que has dicho. La primera es que yo creo que volviendo a nuestros intereses nacionales, tampoco hay que envolverse en la bandera de la democracia, el derecho internacional. Las relaciones internacionales, por definición, traen extraños compañeros de viaje. ¿De acuerdo? Entonces, si tú me preguntas que España se debe llevar bien con una autocracia como Argelia, te digo rotundamente sí. Mañana hay que volver a llevarse bien con los argelinos. Porque nos interesa mucho en el señor Barnes, ¿no? Que no se nos caiga. Se ha caído Barnes. Hablando de Argelia, claro, Monti es de central nuclear. Claro. Es decir, tampoco creo que debamos guiarnos por ese tipo de esquemas buenistas, tramposos, por cierto. Ahí están los árabes. Estamos Claro. Arabia Saudí, Cuba y tal. ¿Y quién promulgó esas normas? Y fueron los primeros en romperlas. Es decir, los americanos dijeron, pero tú no puedes pero no puedes sustituir a Argelia con París. Te quiero decir, tú puedes tener... ¿Por qué no? Si nos interesa, sí. El punto es que me interese a mí, a los españoles. Porque mis estudiantes quieren ir a estudiar a unas determinadas universidades. Porque mi comercio está centrado en un determinado país. Porque mis exportaciones e importaciones tienen diferentes intereses. Sí, pero seamos honestos. Si te conviertes en dependiente económicamente, energéticamente, tal, correcto, de un país. No, eso es un error. Es un error, claro. Pero si tú puedes tener vínculos sin depender de. Claro, pero por ejemplo, una de los países de los que más dependía España es la sacrosanta República Francesa. ¿Ha sido bueno para nosotros históricamente? Pues no ha sido un buen aliado, ¿eh? Bueno, pues entonces, depende, porque que cada 5 años voten a un impresentable. En la inclusión en la Unión Europea, los franceses también lo hicieron. Que con ETA nos hicieron la vida imposible. No, perdona, los franceses vetaron a España durante decenios hasta que no pasamos por determinadas puertecitas que ellos quisieron. Eso es lo que pasa con Francia en España, por no hablar de la exportación de nuestra fruta, de la lucha antiterrorista, del aislamiento que tenemos energético, gracias París también. Es decir, vamos a ver qué democracia... También nosotros hemos colaborado en la... Sí, porque la izquierda nos hemos inmolado energéticamente. Porque la izquierda ve a alguien que no sabe pronunciar la R y desde los 60 o sea, les da un ataque, ¿no? Entonces... Eso le pasaba a los zares también. Y así les fue. Y termino. Entonces, yo creo que hay que volver a una política exterior centrada en nuestros intereses, sea quien sea. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo no creo que España sea, aunque el PSOE State of Mind haya regido este país de las últimas décadas, yo de verdad no creo que los españoles sean de izquierdas o de derechas. Yo creo que los españoles reciben unos determinados mensajes. El problema es que solo ha emitido mensajes una parte de todo esto. El resto ha estado callado. O sea, ¿vosotros creéis netamente que España es un país de izquierdas? No te digo de izquierdas, pero muy estatalista, el otro día cuando es otra cosa. Sale, antes de enviar el barco a Chipre, dijo: no a la guerra, no a la guerra. Yo te digo que eso genera emoción. Y ya se les olvida Begoña, hermano. Ya se les olvida Plus. Pero de las personas que están en contra del eje atlántico, vuelvo a ponerme cursi, hay mucha gente de derechas, ¿eh? Hay mucha gente muy de derechas que odia a los americanos y te cuenta que hundieron el Maine y que no sé qué, y que no sé cuántos. Hombre, hay que superar antiguos complejos ya, joder, yo creo. Sí, 2026, que a mí Blas de Lezo también me gusta mucho, bueno, pero tú y yo tenemos un amigo que recordó eso hace menos de una semana. Pero tenemos muchos amigos, pero de todo tiene que haber la viña del señor para que la gente se enfada, no pasa nada. Yo puedo decir que la hamburguesa es el peor invento gastronómico del mundo y que los americanos son unos cazurros, pero yo claro, en el contexto, en la geopolítica mundial... Pero que no me estáis entendiendo, pero que digo tendré que elegir. Dice un tío, tú eres español, nos conquistáis en Utrecht, y digo, pues bueno, lo que tú quieras, ya está, venga. Pero en Utrecht les perdimos en realidad, pero o sea, lo que yo te estoy diciendo es que España no, o sea, que no hay ninguna batalla perdida, que digamos, no, bueno, es que somos de izquierdas, al final no es una siempre la gente batalla perdida, no, que para eso estamos aquí, pero es cierto que España, la mentalidad de la población española en su inmensa mayoría es muy estatalista, eso pero es así. Pero eso no es necesariamente de izquierdas. Me va un poco ligado. Yo creo que la gente en España teme más. Pero cuando me refiero a de derecha me refiero al liberal conservador clásico. No, eso no. Claro. La gente en España creo que teme más a la derecha, y digo el votante normal, etcétera, que al comunismo, cuando el comunismo es terrible, es un totalitarismo. Pero que, tío, que tienes a Peña diciendo, no, tal. Dices, oye, que has tenido un vicepresidente que te lo ha puesto Irán, tío. Te lo ha puesto Irán y Venezuela de vicepresidente y numerosos ministros. ¿Qué me estás contando? Sobre todo que también lo que decía Lucas, o sea, el contexto es 2026. Oye, a mí me encantaría decir, tengo un arsenal nuclear. Mirad qué arsenal nuclear tengo. La OTAN, que te den
Sí, yo que- voy a ir a mi rollo. Pero es que la realidad es que no gastas ni el 2%, eres un geriátrico, porque España es un país, igual que toda Europa, que está enormemente envejecida. Afortunadamente la gente cada vez vive más, lo que tú quieras, pero tienes un problema tremendo, y que luego que al final estás aburguesado, como le pasaron a los mongoles con Gengis Khan. Se aburguesaron y se acabó el ¿Sabes imperio. que esa es mi teoría de las sociedades europeas? Que Es que es así, es así. Como el Imperio Romano. Se desestabilizan porque se gasta mucho en el crecimiento vegetativo de la población. Cuando la población envejece cuesta caro, y no es culpa de quien envejece, pero claro, tiene que ir mucho más al médico, tiene que cobrar... Claro, pero si no pasa Creo nada, que pero es el eso origen de todos los pero problemas. pero si eso tienes, si esa es la realidad que tú tienes, porque tú coges los ya no de España, de mayoría de países, dices, vale, ¿voy a poner yo los muertos? No. ¿Voy a gastarme el 10% del PIB en defensa? Tampoco. Entonces, ¿qué quieres hacer? Te dicen, no, Estados Unidos, malos, sionistas, vale. ¿Y lo otro qué? Los chinos. Esto está mal de la olla. Entonces dices, ¿qué hacemos? Porque, insisto, vas a hacer, porque yo te compraría todo el rollo si fuese de, no, nosotros no vamos a depender ni de China ni de Estados Unidos ni nada. El 10% del PIB y vamos a tener armas nucleares. Yo no he Te dicho digo, lo vale. contrario que eso. No, Ya, yo- pero digo que eso no existe. O sea, ¿sabes el qué contexto pasa? es el que es. ¿Sabes qué los pasa? Yo españoles creo- tampoco yo- vayan a yo- morir por Ceuta. Es ¿Te así. imaginas a Margarita manejando armas nucleares? Yo no las quiero tampoco. No, yo creo, ¿sabes qué pasa? Yo creo que no hay que ser naif, digamos, cuando hablas de política internacional. Creo que era un poco lo que se estaba comentando. Estoy de acuerdo. O sea, Ese era mi punto. el interés, Gracias, Lucas. el interés nacional Sí, sí. siempre tiene muchísimos matices Muchísimos. y los, Claro. los políticos hábiles las han sabido, digamos, manejar. Ahora bien, también depende mucho del contexto en el que te encuentres. O sea, en un contexto que al fin y al cabo las grandes potencias son los que deciden el contexto. O sea, Estados Unidos de repente se ha despertado. Llevaba 15, 20 años ahí adormecido, después del 2001 y tal y cual. Ujú. Y que el fin de la historia, pensaban que habían ganado a todos, que se ha caído el muro de Berlín, ya eran la gran amenaza de la Unión Soviética. De repente, con Trump, guste o no guste, estos han despertado. Han dicho, oye, aquí estamos nosotros y vamos ahora nosotros a decir a qué juego estamos jugando. Entonces, claro, tu posición como potencia, que al fin y al cabo en eso estaremos de acuerdo, que España es una potencia Media, sí. media, Baja, media baja, Media baja, medio baja por varios elementos. Entonces, claro, tú ahí tienes que decidir de qué lado estás en el momento en el que fuera China o fuera Rusia o fuera Estados Unidos deciden, se acabó el orden mundial tal y como lo conocíamos hasta el 25 de diciembre del año 2025. O sea, aquí ya está cambiando la historia. Claro. Entonces tú ahí, efectivamente, con la misma política, con la misma realpolitik, tienes que decidir claramente, yo creo, porque te están apelando, de qué bando quieres estar, porque la equidistancia yo creo que es muy peligrosa por Pero yo mucha. defendía eso. Porque yo no defendía lo evidentemente, o sea, contrario. con China en una situación, digamos, de paz mundial y paz global, es obvio que muchas empresas españolas tienen intereses en China, tú tienes, digamos, puedes favorecer esos tipos de contactos, pero claro, si tu principal aliado te está diciendo, no, es que ahora tienes que romper los contactos con ellos, tienes que decidir. Y creo que a mí lo que me preocupa, y creo que debería preocupar a la gente de este país, es que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de planteamiento estratégico para su nación. O sea, es un cortoplacismo del corte interno. Sí, sí, Que es claro. un poco el Pero luego problema, ¿sabes? también está ¿Por el qué? términos ¿Por qué? económicos. Porque hay una población que por algunas razones, y no sé si son históricos, culturales, sentimentales, pues mira, esto vende. Y el no la guerra vende, y si es contra Washington o Estados Unidos vende, aunque luego en Navidad vayan de vacaciones a Nueva York, porque claro, porque es lo que Pero ocurre. luego también hay que sumar los intereses personales de Bueno, claro. Zapatero, Sánchez, numerosos ministros, el propio Álvarez, acento exministros con precisamente esos países. Es que aquí se nos ha juntado todo. Porque si hablábamos lo del Sáhara la semana pasada, ¿qué sentido geopolítico tiene? Yo comprando tu teoría, Fresh, de que oye, la geopolítica es como es. Se hablan de derecho y- internacional y luego en el Sahara, o sea, Y, da ¿y qué igual. pasa con el Sáhara? ¿No? Y además que no has ganado nada, porque dices, no, es que vamos a sacar el gas más barato de aquí. No. O sea, no has ganado absolutamente nada. Entonces, claro, ¿qué tiene Marruecos de Sánchez? La gran pregunta. Bueno, Yolanda Díaz, para rematar la faena. Que no Que- sabemos si tiene algo en la cabeza. La Sí, verdad. sí, eso es también otro gran misterio. O sea, hay dos. Como el anuncio de todo menos caspa. Sí, hoy ha salido peinada. El otro día se ve que no le dio tiempo a peinarse, hoy sí. Hoy sí. Entonces vamos a repasar su gran aportación Mm. al conflicto. Ya está todo solucionado, Rubén, escúchalo. Yolanda Díaz ha criticado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este lunes desde Bruselas por su posición en el conflicto en Oriente Próximo, en el conflicto con Irán, con lo de que no hay que derramar ni una sola lágrima por el régimen de ese país. La vicepresidenta segunda del gobierno le ha exigido a la alta funcionaria alemana que defienda la legalidad internacional y, haciéndose un lío hablando, una vez más decía lo siguiente. Es que fíjese, los demócratas no pueden duvidar
dudar, perdón, no pueden dudar de ninguna de las maneras. Y es que esta guerra es ilegal, vulnera la Carta de Naciones Unidas y, por tanto, lo que le pido a la presidenta de la Comisión es que defienda la legalidad internacional. Solucionado el conflicto. Fresneda. Es que tengo pocas cosas que decir. Sinceramente, creo que pinta poco. Es hacerle. O sea, es divertido verla, pero enhorabuena, Yolanda. Rubén. Es que ponéis el ejemplo de Sáhara Occidental, es decir, ahí se cumplió la legalidad internacional cuando el presidente del gobierno se levantó una mañana y dijo vamos a cambiar de postura sobre el Sáhara y no se lo explico porque, bueno, ¿por qué le tengo que explicar a usted nada? Y así sobre tantas cosas. Pero bueno, que hemos visto una situación muy curiosa en esta guerra. Después, mientras manda una fragata a defender Chipre por la legalidad internacional, por defender a un socio, se alinea con Turquía y lo considera como también otro país estratégico, les empiezan a lanzar guiños, empiezan a comprar lo de que el pistolero de los Juegos Olímpicos se parece a Félix Bolaños y todo, y a retuitear los memes. Es que son gente un poco patética, de verdad. Un poco. Entonces, es decir, no sé... ¿Qué puede defender esta señora de la legalidad internacional si cuando su socio de gobierno cambió de postura sobre el Sáhara no abrió la boca? Luego, con el tema de Turquía, o sea, como si Turquía fuera el pilar de la democracia, o sea, hay unos problemas enormes en Turquía. O sea, Erdogan está arrasando con el legado de Ataturk. Sí, pero en general, pasando o sea, hace tiempo ¿qué fue? La detención del alcalde de de Estambul, que parecía que podía ser, ¿no?, el adversario político de Erdogan. Se dio un autogolpe Erdogan. Y había banderas de Turquía, bueno, porque los turcos están exaltados con el no a la guerra. O sea, ¿Qué pesa de Pedro Sánchez. Un kurdo que escuche hablar a esta gente estos días? Es decir, de Turquía y el respeto al derecho y a los derechos humanos. ¿Qué pensará? Bueno, afortunadamente es que gente patética, es que no saben. O nuestros aliados, la democracia griega, que está en una situación de guerra fría con Turquía desde hace décadas, ¿no? Ahí no importan nuestros aliados. No, a ver, esto es para consumo interno, en realidad. Claro. O sea, Yolanda es, pero creo que Yolanda también, en primer lugar, Ursula von der Leyen habrá dicho, Yolanda, ¿quién? ¿Cuándo le habrán dicho, oiga, aquí la vicepresidenta de España ha dicho, perdón, Yolanda, vas, vea. Ahora pero... mientras acaricia al pony. que tampoco la Ursula von der Leyen está, digamos, en un momento maravilloso. Yo creo que ese es otro. O sea, la Unión Europea carece de liderazgo gravemente porque para la situación geopolítica que tenemos, pues faltan líderes. Pero también Yolanda, hay que decir, pobre, es que realmente tiene que hablar como portavoz de una coalición de partidos de la que ya ha dicho que no va a ser la candidata. Que ha sido expulsada. Entonces, están en una situación de limbo, que yo, claro, hablo a menudo con ellos de dificultad, porque dicen, pero Yolanda, ¿quién representa realmente? A ella misma, o sea, y con dificultades. Claro, ya no es, oye, te guste o no te guste, pero ya no es la referente de Sumar y todos los demás. Hasta que no nombren a un sustituto, entonces, ¿en nombre de quién está hablando? A pesar de que últimamente no para de lanzar declaraciones. Yo creo que ese sentido liberado, no sé, ahora está buscando trabajo. Sí, claro, está buscando curro, tiene que hacer méritos. Bueno, a falta de liderazgo, Freedom Collection. Juanín. Claro que sí, vamos, como decíamos, lo hemos mencionado en las noticias, con Eddie, gran seguidor valenciano, al que, por cierto, tuve el placer de conocer este pasado sábado. Estuvimos ahí viendo la mascleta. Te lo juro, se han conocido online. Sí, en primera línea. Es como una aplicación de citas. No, nos mandan las fotos a Freedom Collection. Claro, además ha llevado cada día una camiseta distinta y tuvo el atrevimiento de llevar esta camiseta el día del 8M. Es que maravillosa. No moleste, Charo, es muy molón. Sí. Ahí se la puso. Y nada. Qué grande, Eddie. Sí. No, además, muy buen seguidor, un gran seguidor de este programa. Y vamos a terminar con Judith, que subía a Instagram la siguiente historia. Ahí tenemos la colección con la que pulsera, nos mandaba, claro. Exacto, que con cada compra llega esa pulserita también maravillosa de Freedom Collection. Esta de aquí. Hoy no os vamos a regalar, porque ya os hemos regalado muchas cosas de Freedom, pero estáis de suerte. Porque Arturo, que es un seguidor de Kazajistán, nos ha mandado chocolate kazajo. Qué bueno. Así que no es chocolate de Dubái, Rubén, tú que eres el exquisito. Mira qué molón el envoltorio, eso con el envoltorio merece la pena. Increíble que nos vean en Kazajistán. Bueno, a ver, es español, pero trabajáis piloto. Bueno, pero que nos ve. Sí. Oye, muchas gracias, impresionante. Toma. Rubén, ¿qué opinas de esto? Es chocolate con leche, está muy bueno, ¿eh? Me parece fantástico. Mientras no sea un inventito raro de gracias. No es chocolate de Dubái, no es chocolate. Está bajo en cirílico, ¿lo habéis visto?
impresionante. Sí. Pues es que solo con el Muy envoltorio bien. mola que flipas. Muchas gracias a este Muy seguidor. Toma, bien, Luquita. muchas gracias. Y nos dice Maravilloso. un detalle de Kazajistán para cada miembro y tertuliano de Big One. Somos jinetes de luz en tiempo de oscuridad. Arturo. Gracias, Arturo. Qué grande, Grande, Arturo. Arturo. Muchas gracias. Así Causa que del es. desierto, sí. Así es. Así estamos. Así que un poquito de azúcar para animarse. Viene bien, seguramente. Pues nada, ese es vuestro regalo de hoy. Estáis ganando muchas cosas últimamente. Vamos, Sí. gracias a todo Kazajistán. Por Por elaborar el chocolate. Gran país, ha habido un cambio político, Sí. hace mucho frío. Y una historia súper interesante. Fresni, Dime. nos vemos el domingo en el especial de las elecciones Castilla y León aquí. Y tú y yo el miércoles. ¿Así? Sí, tenemos la presentación de un libro, acuérdate. O sea, dilo. Sí, yo voy. Que se presenta el libro de memorias de Jaime Mayor Oreja el Cierto. miércoles 7 de la tarde, auditorio de la Mutua Madrileña, Madrid. Está todo el mundo cordialmente invitado. Mutua Muy madrileña. 7 de la tarde. Yo creo un poquito más Interesante tarde. el libro, ¿eh? Sí, hay que hacer una entrevista, Jaime. Te remueve, sí, hombre, claro, cuando quieras. Porque es una persona muy interesante. Ha vivido mucho, sí, es curioso. La verdad. Pues nada, entonces te veo el miércoles, pero aquí la gente te verá el domingo. El domingo para hablar de Castilla y León. Impresionante. Y a las 7 de la tarde, el miércoles cualquiera puede ir. Es que es hasta Cualquiera, completar entrada aforo. libre hay hasta que... completar aforo, sí. Vale. Que vayan pronto porque vamos un poco justos de aforo. Oye, qué bien. Pues bueno. No, Pues pero ya está saben. todo el mundo invitado. Y luego después programa de Big One. O sea, magnífico mes, ya está hecha la tarde. Rubén, a ti te vemos muchísimo, porque te vemos el viernes en lo que no te han contado. El domingo en el especial de Castilla y León. Efectivamente. Estamos Y- juntos. Sí. Sí. Y Además, yo he reservado esta posición porque sé que se va a poner Javier Martínez Ferrer aquí y vamos a rajar de las 9 provincias de Castilla y León. Sí, una señor. a una, Sí, incluida señor. de Valladolid, amigos. de tus paisanos, Hombre, estuve Y- en León el fin de semana y ¿Ah, sí? fantástico, sí, me encanta esa ciudad. Viví un año allí, recorrí antiguos lugares que Precioso. hace 17 años que no pisaba y me di cuenta que la nostalgia hay veces que no es engañosa. Hay veces que es todo lo contrario. Como yo siempre a veces me voy rajando muchas veces. Y muy bien, León es grandiosa, de verdad. Me encanta esa ciudad. Bien. Pues te vemos. Y luego también en Lo Más Odiado, que es el podcast que haces en El Confidencial. Lo haremos el jueves, yo creo, esta vez, sí. Bueno, Eso. estaremos atentos. Gracias. Todo esto lo pone en X, Rubén. Muchas gracias. O sea que... Luquita, a ti te leemos en The Objective. Pues eso es. Y nos vemos aquí el próximo lunes. El próximo lunes, o sea, después de las elecciones de Castilla. Después sí, que mira, o sea, hablaremos de eso, del resultado de las elecciones. Hablaremos, ¿no? Se A ver. supone. Sí, en principio. En principio, a ver el resultado, ¿no? Podría haber sorpresas. Eso... Nunca sabes. Ya La verdad veremos. que Castilla y León suele ser gente que grandes cambios no suele haber. Pero España está como para decir. Nunca se sabe. ¿Quién sabe? Claro, ¿Quién sabe? claro. ¿quién Pasa sabe? como la Liga de Fútbol Femenino, siempre gana el mismo ahí. No la sigo. ¿Quién gana? Entonces no. Eh, El mismo. el mismo. Te lo he dicho. No lo voy a decir El porque mismo. odio a ese equipo, pero bueno. El Barcelona. Mira, ya lo has dicho tú. Ah, bueno. Yo es que como no lo sigo. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, si Dios quiere. Aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos, un día más. Y a todos ustedes, si así lo desean, recuerden, freedomcollection.es, campaña Día del Padre. Sí. Tus hijos que son muy pequeños para comprarte en Freedom Collection. No, pero pueden hacerlo ya. Puedes autorregalarte. Sí, y que los su niños madre- te den la sudadera. Su madre les puede guiar. Claro. Les puede guiar pues ya eso. desde siempre. Pues ahí, mira, Padre 5, un 5% adicional de todos los descuentos que ya hay. Así que nada, freedomcollection.es. Y nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.